Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas medias noches, atardeceres, amaneceres, la hora que sea, donde quiera que esté usted, en este esférico o semiesférico mundo en el que vivimos y en el que me hacen el favor de acompañarme aquí en El Rey va Desnudo. Yo soy Mauricio José Schwartz y aquí nos dedicamos durante las siguientes 3 horas a comentar cuestiones relacionadas con la realidad de nuestro planeta, fundamentalmente ocurridas la última semana, pero no únicamente. Como se llama revista semanal, pero no es una revista semanal porque haga lo de la semana, sino porque ocurre cada semana. Con eso me justifico cuando hablo de temas que no son de la semana. Muchísimas gracias por acompañarme. Como siempre, aquí tratamos de analizar la realidad o de comentar la realidad desde un punto de vista razonable, racional, basado en datos y distinto de lo que nos recomiendan los que quieren que opinemos de una u otra forma. Y un ejemplo de ello claramente ha sido el de Venezuela. A mí me han atacado muchísimo por decir que las elecciones en Venezuela son absolutamente infiables, porque los partidarios de Maduro me han dicho que soy derechista, que soy facho, que soy de lo peor del mundo, otanista, nazi, bueno, todo lo que se les puede a ustedes ocurrir, y además pateo gatitos por la calle. Y los opositores a Maduro me han exigido que yo diga que lo que cometió Maduro es un fraude, cosa que aunque a todos nos parece evidente, pues si no la aprobamos no nos sirve de nada, simplemente decimos, pues ya estamos de acuerdo, hubo fraude, ya bien, eso. ¿Y luego qué? Si queremos que haya presión internacional, pues bueno, hay que mostrar pruebas que hagan necesario que quienes de alguna manera están de su lado digan, igual estamos metiendo la pata, que ya lo empezaron a hacer algunos de sus más cercanos amigos, sobre todo cercanos a Putin, de eso vamos a hablar al rato, y entonces pues el hecho que yo diga que hay que presentar pruebas, bueno, me han insultado los fans de María Corina Machado, me han llamado aliado de Maduro, socialista del siglo XXI, soy socialdemócrata, pero no socialista del siglo XXI, comunista, guevarista, partidario de la revolución de Fidel Castro. Hágame usted el favor, no todas las tonterías que se les han ocurrido, porque lo que quieren no es conocer la realidad con toda certeza, sino que la visceralidad esté de su lado. Y lo que hacemos en este canal es precisamente decir que independientemente de la visceralidad, pues nos ajustamos a los hechos, a los datos, a la información que tenemos. Toda la información que tenemos indica que en Venezuela hubo un fraude, sí, pero falta, si pudiéramos probarlo de manera absolutamente contundente, se lo embarramos en la cara a Lula, que ha metido la pata, a Petro, que ha sido tibio, a López Obrador, que no quiere que nadie haga injerencia en Venezuela, pero él hace injerencia en todos lados, a Díaz-Canel, etcétera. Y también se lo podemos embarrar en la cara a quienes, como Lula, por ejemplo, acaba de pedir que haya elecciones otra vez. Bueno, me parece un error. Pero vamos a hablar de todo eso. El punto es, lo que estamos diciendo es que estamos hablando de temas que queremos sustentar con hechos, con datos, con información, y algo usted opina. Yo también tengo mis opiniones, las expreso con frecuencia, muchísima gente se molesta porque tengo opiniones, entonces digo, me gusta mucho Bach, como yo defiendo la razón y la ciencia en los temas de la realidad y de la física, de la realidad física y de ciertos temas que pueden obviamente resolverse con hechos, datos e información, entonces nunca falta el listo, el listo de la clase. ¿Sí? El que está al fondo, el que se sienta hasta el fondo a la derecha de la clase, que luego sube los pies en el pupitre del compañero de junto, porque se siente muy listo, no escucha la clase, pero se siente muy listo. Entonces dice, oiga, profe, ¿puede demostrar científicamente que Bach es mejor compositor que Bad Bunny? ¿Sí? No tengo ni necesidad ni ganas de demostrarlo científicamente. Para mí es mejor compositor. Si para ti es mejor compositor Bad Bunny, por supuesto tienes todo el derecho a no saber una mierda de música, y chico, pues es tu problema. Ya estoy empezando a decir tacos en esta emisión cuando yo me había propuesto no decir malas palabras. En general en la vida cotidiana soy enormemente mal hablado, esto debe saberlo usted, y el hecho de que no lo sea en estas condiciones pues es raro. Bueno, ayer publicamos este video de ¿por qué tienen alas Los Ángeles? En realidad se me ocurrió el título así como a ver si funcionaba un poco de clickbait, porque lo que hicimos fue una historia de las figuras angelicales, o de las figuras estas sobrenaturales, aladas, intermediarias entre los dioses y la humanidad, que existen desde tiempos de los sumerios, de las primeras civilizaciones mesopotámicas en el mundo, que no fueron inventadas ni por los judíos, ni por los cristianos, ni por los musulmanes,
y que son enormemente contradictorias, absurdas y ridículas, pero interesantes por cuanto a la historia que han tenido y a cómo han ido pasando de una cultura a otra y modificándose de una cultura a otra. Y la pregunta principal es por qué tienen alas. Pues si son seres espirituales, pues no necesitan volar, porque las alas actúan sobre un medio físico, son entidades físicas, miembros físicos en ese caso, que actúan sobre un medio físico que es el aire para evitar que uno se caiga, o sea, para permitir el vuelo. Si eres un ser espiritual, pues las alas no te hacen falta. Y esa es una de las muchas contradicciones de las figuras angelicales. Usted, por ejemplo, se imaginará que describir a un hombre como angelical, de aspecto angelical, pues es un poco raro, poco desusado, digamos. Pero describir a una mujer o a un bebé como angelical, pues es más pasable, es como más común. Pese a eso, los ángeles siempre se han representado en el mundo religioso como hombres, no como mujeres. No hay ángeles mujeres, lo cual trae a colación el problema de la reproducción de los ángeles y todo lo demás de lo que hablamos en nuestro video de por qué tienen alas los ángeles. Que, por cierto, le ha ido bastante bien porque tiene casi 17,000 visitas, lo cual es bienvenido y se les agradece, por supuesto, a todos ustedes. Y como siempre, tengo que empezar esto pidiéndole a usted que nos apoye en Patreon, que es lo que se ve arriba a la izquierda, es el símbolo de Patreon, es una organización que permite que usted apoye a los creadores que usted considera que merecen apoyo, con una pequeña aportación mensual. El enlace está en la descripción de este video. Necesitamos más Patreons, más mecenas en Patreon. Y si no, pues en PayPal puede hacernos una donación por una sola vez, que también se agradecen enormemente. Pero en Patreon nos sirve evidentemente porque podemos más o menos predecir cuánto vamos a ingresar mensualmente por Patreon y hacer cosas como la compra de los micrófonos del otro día, que ahora que terminen las fiestas en esta ciudad, porque yo estoy trabajando en día feriado, todo el mundo está en su casa o por ahí paseando, tomándose una cerveza por ahí o algo. Yo estoy aquí trabajando porque hoy es el día de Begoña, es el día grande de la ciudad de Gijón. Ayer tuvimos la noche de los fuegos artificiales y hoy pues es un día feriado local. Y en cuanto pase esto, que es el día grande, ocurre dentro de la semana grande, que así se llama, es la semana de las fiestas, los conciertos, arte en la calle, un montón de cosas que hacen que agosto luego sea más complicado que el resto del año. Y vienen amigos, vino gente de Madrid, vino gente de Estados Unidos, vino gente de Austria, a la que hay que pasear y invitarla a comer y cosas así. Pero cuando acabe esto, un compañero mío, un gran amigo mío que tiene una empresa de sonido, me va a mandar un asesor para que resolvamos de una vez por todas los problemas de sonido que pueda seguir teniendo este canal y sobre todo que no tener las dudas. Bien, dicho todo eso, nos recordamos por supuesto que vamos a tener a las 8:30 nuestra pausa, es un capítulo de cosas que sabemos, y en el caso de hoy vamos a tener a un señor, precisamente porque hoy vamos a hablar bastante sobre vacunas, aunque yo no quisiera, pero bueno, no hay que hacerlo, más que sobre vacunas, sobre antivacunas. Este señor que hizo un montonal de vacunas, que es conocido como el señor de las vacunas, y al que se le adeuda el haber salvado a millones y millones de vidas en su vida, Maurice Hilleman, tocayo mío, por cierto. Y entonces vamos a hablar hoy de Maurice Hilleman. Así que ese es el resumen de la entrada del comienzo del principio de hoy. Y vamos al chat, como siempre hacemos un poco al principio de esto. Perdón, tengo muchísima sed, hace un calor. Finalmente hizo calor en Gijón. En Gijón solemos decir, oye, el año pasado, ¿qué tal el verano? Pues cayó en martes o cayó en jueves, porque aquí no hace calor, y entonces la gente de Madrid se viene aquí a poder dormir porque no hay 45 grados sino 24. Pero estos días ha hecho calor y hoy precisamente con unos amigos de Madrid pues fuimos a comer una bonitada, o sea, un atracón de bonito, que es un tipo de atún, para quienes no lo sepan, es un tipo de atún blanco exquisito, que lo prepararon de dos maneras distintas, guisado y a la plancha, y luego unas sardinas y luego unos calamares rebozados, y luego un poco de arroz con leche, y entonces, claro, da sed todo eso, comer pescado de esa manera da sed. Bueno, me dice, Mr. Dinamo 161 pregunta,
La boxeadora Imane Keif ha anunciado que demandará a J.K. Rowling y a Elon Musk debido a sus comentarios por su participación en los Olímpicos y su sexo. ¿Estás de acuerdo? Depende de qué los va a demandar. Si alguien afirmó tajantemente que ella es un hombre y lo hizo basado en datos, por ejemplo, en los estudios que dijo haberle hecho la Federación Internacional de Boxeo, pues no hay nada que demandar. Es decir, yo estoy repitiendo los datos que me dio otra organización, otra persona, alguien que se supone que hizo los estudios. Si los estudios no se hicieron porque hay dudas y hay críticas y hay observaciones de que esos estudios no se hicieron y no se han mostrado, pues quien tiene la culpa es la Federación Internacional de Boxeo o el responsable de la Federación de Boxeo que hizo esas declaraciones, que declaró que existía ese estudio, cuyo caso el demandable es él. En los casos donde hubo persecución, digamos, pues sí podría tener alguna razón para demandar. Sin embargo, esto es muy sencillo. Si a cualquiera de las personas que se expresaron, que expresaron sus dudas, y yo entre ellas, de que si se trataba de una persona con cromosomas XY, no debería participar en competiciones de mujeres, lo primero que pediría cualquiera demandado por ella es su prueba de cromosomas. Y es que muchas personas han dicho, sí tiene XY, pero es un caso particular de intersexualidad donde cuando nació presentaba unos genitales que daban la idea de que era mujer. Genitales de apariencia, de aspecto femenino, que resultó que no los tenía. Bueno, está muy bien, pero los cromosomas XY hacen que la ruta de desarrollo del cuerpo de la persona pues, siga la ruta de desarrollo de un hombre, sobre todo si tiene niveles de testosterona y otras hormonas, pero sobre todo tiene los cromosomas necesarios para desarrollarse físicamente como un hombre y no como una mujer, y en ese caso, si tiene ese desarrollo físico, pues no debería competir con mujeres, simple y sencillamente. O compite con hombres o se crea una categoría especial para intersexuales, transexuales, etcétera. Pero si es un hombre y se ha presentado como mujer, pues sí es que no debería ser. Miren, si no hubiera diferencia entre hombres y mujeres, los hombres trans estarían dominando en las categorías masculinas. O sea, las personas que han sido identificadas como mujeres cromosómicamente, XX, y que luego transicionan a hombres, que son hombres transgénero, hombres trans, deberían estar dominando los deportes masculinos, ¿no? ¿Por qué no? Porque efectivamente el tener una ruta de desarrollo XY y una ruta de desarrollo XX son diferentes. Los hombres tienen la voz más grave que las mujeres, de media en general, aunque hay contratenores y hay contraltos que ellas pueden tener una voz más grave que un hombre. En la media tenemos una voz más grave los hombres y las mujeres tienen una voz más delgada, más aguda, debido a la constitución física de nuestro aparato fonador y de nuestras cuerdas vocales. Y es un hecho que está determinado precisamente por nuestro sexo. Entonces, así del mismo modo, la musculatura, la agilidad y una serie de cuestiones pues, se diferencian, porque crean diferencias. Hay diferencias que deben ser tenidas en cuenta sin que eso afecte la igualdad entre hombres y mujeres, esto aparte. Entonces, dicho eso, si quiere demandar, yo creo que está en todo su derecho de demandar, si siente que ha habido algo incorrecto, siento que le van a pedir una prueba cromosómica de inmediato, si en la prueba cromosómica ella es XX, es posible que tenga sobre todo la posibilidad de demandar a la Federación Internacional de Boxeo, que es la que señaló que sus cromosomas originales eran XY. Pasamos. Según tu opinión, ¿cuál sería el peligro de que Irán consiga un arma nuclear que la use? Evidentemente. Cuando se inició el programa nuclear iraní fue cuando era presidente Ahmadinejad. Y Ahmadinejad lo que quería era armas nucleares para destruir Israel, básicamente. El objetivo fundamental del extremismo islámico, del islamismo fundamentalista, es la aniquilación de todos los judíos. Y si luego ya después de eso la aniquilación de todos los demás que no nos convirtamos al Islam, todos los infieles. Y entonces evidentemente Irán con un arma nuclear sería un peligro sobre todo para Israel. Y habrá mucha gente que diga que bueno, con eso se pararán las agresiones de Israel. Pues sí, pero lo harás también matando inocentes. Y
y es que no todos los israelitas, y mucho los israelíes, perdón, los israelitas son los del pueblo de Israel bíblico, ni todos los israelíes son culpables, ni todos los israelíes están a favor de la guerra, ni todos los israelíes, ni podemos generalizar a todos los israelíes, y mucho menos a todos los judíos del mundo, ¿no? Eso a pocos los entienden. He visto noticias de musulmanes masacrando hindúes en Bangladesh, pero mis fuentes son las mismas que decían que los musulmanes estaban saliendo a masacrar ingleses. Fake news everywhere. No, pero los musulmanes han estado atacando a cristianos e hindúes, sí es cierto, y eso es el problema del que se dio con el levantamiento que hizo que la primera ministra de Bangladesh saliera huyendo. Está refugiada, si mal no recuerdo, en la India. Y el ejército bangladesí, bengalí, es que es difícil decirle bengalí porque Bengala era el nombre anterior a Bangladesh, pero el ejército bangladesí, digamos, si no está bien el patronímico me disculpan, no ha decidido no poner orden o no ha decidido poner orden en el país la religión siempre acaba haciendo eso, la religión siempre acaba provocando eso, sufrimiento, dolor, muerte, torturas, abusos, violaciones. Yo lo siento de verdad, yo quisiera que no fuera así, yo quisiera creerles o que tuvieran razón. Entonces los que me dicen que no, que la religión es una fuente de bien y los misioneros que son pues, personas con su halo de bondad, no es cierto. Por cada buena acción hecha en nombre de la religión hay multitudes de acciones horrendas realizadas en nombre de la religión, sea una religión evangelizadora, como es el caso del Islam y el cristianismo, todas las variantes del cristianismo, y el budismo, en cierto modo, se ha convertido en una religión evangelizadora, o sean religiones no evangelizadoras como la judía o la hindú, o la zoroastriana, que no son precisamente no tienen como gente como los testigos de Jehová que van a las 9 de la mañana del domingo a despertarte, pues quieren hablar de Jesús, ¿no? Pues, ¿de quién es Jesús? Yo tengo un amigo que se llama Jesús, pero ya hablé con él anoche. Pero aún las religiones no evangelizadoras tienen esa capacidad. El budismo ha perseguido a los musulmanes en Myanmar de una manera atroz, y hay un líder budista, uno de estos señores que se supone que son espiritualmente superiores y están a favor de la paz y todas esas historias que nos cuentan, que empujó a las masacres continuas de musulmanes rohingya en Myanmar, ¿no? Los musulmanes, por su parte, son perseguidos en China. Sea quien sea, todas las religiones tienen motivos para perseguir a otras. Y eso es, quizás lo que debería enseñarnos no es acerca de qué malo es el Islam, qué malo es el cristianismo, qué malo es el hinduismo, sino qué malas son las religiones, porque siempre acaban allí. Antonella dice que hoy no se queda, que luego nos escucha, pues muchas gracias. Por cierto, Antonella me comentó, fue curioso porque me mandó un correo con un hilo de Twitter que me decía que igual interesaba, y le digo, pues las grandes mentes piensan igual, porque ese hilo ya lo había yo visto y además ya lo tenía yo incluido. Pedí incluso permiso para reproducirlo aquí, no me lo dieron, no porque no me lo hayan dado, sino porque probablemente el autor ni siquiera, con la cantidad de respuestas que tenía, ni siquiera vio la mía, pero bueno. No sé de qué habla Georgie Lynn Rivera Ayala, pero bueno, te quería preguntar, aunque supongo que será tu respuesta, ¿qué opinas de Dross y su opinión respecto en el podcast Carajo? Que no sé quién es Dross, no tengo idea quién es Dross. Lo he oído mencionar un par de veces, pero en mi vida le he visto la cara. O sea, si mañana lo veo, pues con ese y otra vez ya serán dos que lo vi. De oírlo, por supuesto, no lo he oído. No sé quién es, ni positivo ni en negativo. ¿Qué piensas sobre las inteligencias artificiales para crear música como Suno? Y luego creo que también Luis lo repitió la pregunta. Más adelante, no lo sé. Pero... No, Sador Games preguntó qué piensas de la música IA, estafa o oportunidad para los que no saben nada de música pero componen sus canciones. Mira, para componer una canción necesitas varias cosas. Primero, necesitas tener qué decir. Segundo, necesitas saber manejar el lenguaje de una manera tal que puedas decir lo que quieres decir sin que suene muy bobo o muy incomprensible.
Tercero, necesitas saber algo de música, por si no te consigues, haces como yo, que soy un músico mediano, tirando a malo, pero que tenía yo un cómplice maravilloso que es Toño Malpica, que ahora se dedica a la literatura, y entonces yo escribía letras y Toño escribía la música y nos salía, tenemos ahí unas 3 decenas de canciones de las que estoy enormemente orgulloso. Una aplicación para componer música es como pintar por números. Es como un espirógrafo, no sé si se acuerdan de estos espirógrafos que había. Es decir, puede darte la satisfacción de creer que estás haciendo algo creativo, pero no va a llamar la atención de otras personas. ¿Por qué? Porque el arte es un medio de comunicación entre individuos, entre personas, entre seres humanos. La inteligencia artificial puede juntar notas, pero no puede crear emociones. Y si las creas son falsificadas, cuando te enteras de que aquello lo hizo una inteligencia artificial, inmediatamente baja tu apreciación hacia eso, ¿no? Y pasa con ciertos niveles de la tecnología cuando intervienen en la música o en el arte en general, porque desvirtúan aquello que es la razón por la que nos acercamos al arte. A mí me interesa la música porque me habla de la persona que hizo esa música y nos comunica y crea una corriente emocional. O la pintura, o la escultura, o el cine, o los diseños de los videojuegos, que yo he dicho que los videojuegos no son arte, pero incluyen varias formas de arte, música, diseño, literatura, etc. Pero su objetivo no es el arte, sino es el entretenimiento, el juego en sí. Pero todos los elementos artísticos, ¿por qué te acercas al arte? ¿Porque es bonito? Pues no exactamente, ¿no? Te interesa quién lo hizo, el enigma de quién lo hizo es muy importante. Y por eso nos hemos pasado siglos, y con Van Gogh ya uno, tratando de desentrañar quién era, cómo era, por qué hizo, por qué no hizo, por qué deshizo. Con la música, yo lo decía ayer, ya empiezo con las acciones de The Warning, que me han pedido mucho, pero yo necesito mi tiempo, sobre todo tratándose de The Warning. Pero yo lo decía, cuéntame las historias, dime cómo son, cómo eres. Luego yo le daré mi interpretación, y usaba yo el ejemplo de Hey Jude. Hey Jude es una de las más grandes canciones que se ha escrito jamás, es de Paul McCartney, y se le escribe al hijo de John Lennon, a Julian Lennon, ahora es un señor de 50 años debe tener, o más, que Julian estaba desolado porque su padre, John Lennon, había abandonado a su madre y a él, los había abandonado a su madre y a él, y se había ido con Yoko Ono. Y entonces él escribe esa canción para decirle que, bueno, mira, las cosas al final van a salir bien, tú tranquilo, tú no te lo pases mal, esto va a funcionar. Yo cuando oí la canción por primera vez, cualquiera de nosotros que oiga la canción, lo siente como un himno a la esperanza, mira, todo va a salir bien, las cosas van a salir mejor, no puedes desesperarte, no te dejes caer, cuando te embarren la cara en el barro, levántate y sigue jugando, ¿no? Es un mensaje para todos, aunque en realidad está escrita solo para ese chico desesperado porque su padre se le había ido de casa. Si le escribe una máquina, no es nada. Es como el autotune. El autotune dice, mira, una máquina puede hacer que una persona cante mejor ya, pero no es la persona. Yo quiero los errores de la persona, yo quiero las imprecisiones de la persona, yo quiero lo humano de la música. Entonces, en ese sentido, no me impresionan las aplicaciones para componer, porque son aplicaciones diseñadas. Inteligencia artificial quiere decir, trata de tener cierta lógica. Entonces dice, pues voy a poner estas 3 notas que corresponden a la escala de tal, entonces voy a trabajar en la escala de tal, le ponemos tal tiempo, soltamos tales notas, pero no lleva el proceso por el cual mi compadre Toño Malpica tomaba una letra mía y decía, esto le suena bien, no, esto va en menor, esto mejor en menor. Pero aquí le metemos una nota azul, sí. Entonces aquí ya vamos onda blues. O no, aquí vamos onda tropical. Empezamos en la menor y entonces hacemos un solito ya tipo Santana, las escalas de Santana, escalas en menor que se usan mucho en la música afrocaribeña. Ese proceso mediante el cual yo decidí que escribir en la letra y mi compadre Toño decide qué música ponerle,
pues no lo tiene la máquina. Entonces es una satisfacción personal. Ay, hice una canción, no, tú no hiciste nada, papá. Y si tú interviniste demasiado, la inteligencia ya no la pone la máquina. Es lo que pasa con los prompts, y por terminar esto, por la inteligencia artificial generativa, ¿no? Tú vas a Night Café, que yo trabajo mucho en Night Café porque tiene el algoritmo de Stable Diffusion, entonces me interesa ver hasta dónde llega, y le digo, haz esto. Si hace unos horrores enormes. Entonces siempre llega el listo de la clase, del que ya hablábamos. Ah, no, pero es que le tienes que empezar a decir, tienes que ampliar tu prompt. Tu prompt tiene que decir exactamente dónde están de pie, cuántos dedos tiene la mano, hacia dónde está mirando, si está lloviendo, si trae o no gabardinas. Y entonces el prompt se acaba convirtiendo en una Biblia de este tamaño. La inteligencia artificial no hace nada más que copiar el prompt en imagen. Pero entonces la inteligencia ya la pusiste tú, lo otro solo puso lo artificial. Y ponía yo un ejemplo, porque alguien me preguntaba sobre cómo se escribe fantasía, y yo digo, siempre es el qué tal qué. ¿Qué pasaría si por esta calle solo dejaran pasar autos verdes? Mañana hay una ordenanza municipal, ponen un policía en la esquina y si los autos no son verdes por esta calle no pasan, aunque vivan aquí. Todo lo que podría pasar te obliga a pensar en cómo reacciona la gente psicológicamente, socialmente, políticamente, qué van a decir los partidos, qué va a decir la asociación de vecinos, qué van a decir los vecinos que tienen autos verdes y los vecinos que no tienen autos verdes, de por qué en esta calle solo dejan transitar autos verdes, qué va a decir los políticos de oposición en el próximo pleno del ayuntamiento. Te obliga a verter allí multitud de cosas que sabes de tu experiencia humana. Si eso se lo pides a ChatGPT, lo único que te va a hacer es hacer una concatenación de palabras que tengan lógica interna entre sí, pero no habrá pasado por ese proceso. Y si no pasas por ese proceso, pues no es arte. Lo siento, pero no es arte. ¿Qué opinas de los chicos que trabajan para ONG y se dedican a captar socios en las calles? A mí me parece que se están aprovechando de ellos, además de que son muy molestos. Son muy molestos muchos de ellos, otros son amables, corteses, cordiales y mejores vendedores, sin duda alguna. Yo alguna vez hablé con varios de Greenpeace. No se están aprovechando de ellos porque son empleados. En la mayoría de los casos, en todos los casos que yo conozco, no son voluntarios. Son empleados. Y aquella vez que yo hablé con uno de Greenpeace, que acabé casi haciendo que dejara Greenpeace, porque estuvimos hablando de transgénicos, el chaval me decía, bueno, es que me pagan 1,000 euros al mes, cuando en otros lugares estaban pagando 600. Ser 1,000eurista ya era como una aspiración en España, esto hace 10 o 12 años. Y el chaval me decía, no, pues es que yo soy 1,000eurista, me pagan bien, entonces yo aquí trabajo 8 horas, 4 en la mañana, voy a almuerzo y luego trabajo otras 4 horas. Entonces, pues, opino que son empleados, pero que la gente debería saber que son empleados. Y que no son voluntarios, entusiastas de la causa de la ONG. La mayor cantidad de dinero de las ONG se va a pagar salarios, empezando por el presidente de la ONG, y tira para abajo hasta estos chavales que están en las calles, y tratando de echar el rollo y de embarcarte y de hacer proselitismo, ¿no? Pero no salvo que sean voluntarios de los que se están aprovechando o que les estén pagando por debajo del salario mínimo interprofesional, que actualmente creo que son 1,050 euros. No me hagan mucho caso en España, pero no creo que se estén aprovechando de ellos. Es un trabajo como cualquier otro. José M. Ponce, a raíz de las nuevas revelaciones, no sé cuáles son las nuevas revelaciones, la voladura del gasoducto NE se califica como conspiración o cae dentro de la conspiranoia. A ver, evidentemente hubo una conspiración para hacer la voladura si creo que te refieres al Nord Stream 1. Al Nord Stream 2. Sí, obviamente hubo una conspiración para volarlo. La conspiranoia es decir, yo sé quién es si no tengo datos. Si hay datos precisos, pues ya no hay conspiranoia, ya sabes quién hizo la conspiración, quiénes se pusieron de acuerdo para hacer la voladura del gasoducto. De momento, yo no tengo datos, o sea que no te puedo dar más respuestas. David Treviño, que siempre, ¿cómo odias al PSOE, David? Bueno, vamos a ver. ¿Qué piensas de que Boric y Arévalo se hayan pronunciado entre el 28 y 29 de julio sobre Venezuela y Sánchez, Pedro Sánchez, presidente de gobierno,
legítimamente electo de España, tardase una semana a través de un comunicado conjunto. Me parece que está bien. Mira, Boric y Arévalo no tienen a quién responderle. Pedro Sánchez es el presidente de un país que pertenece a una organización supranacional que es la Unión Europea. La Unión Europea trata de actuar conjuntamente en todos los casos. Y fue la Unión Europea la que emitió una posición con la cual están de acuerdo los 27 países que conforman la Unión. ¿Por qué personalizarlo en Sánchez? ¿Por qué no dices Macron? ¿Por qué no dices Scholz? ¿Por qué no dices Meloni? Porque hay que pegarle a Sánchez. Entonces, era alucinante. Yo lo veía, vi los titulares ayer y me dejaban absolutamente enloquecido. Deja ver si lo encuentro en Twitter. Porque de verdad me llegó a resultar muy inquietante lo que estaba pasando. Un segundo, lo vamos a buscar aquí en mi... que decía, por supuesto, un periódico de la derechuza española, que está cada día más repelente, porque cada día están peor, cada día les pasan más cosas, los pobres los encuentran cada vez más casos de corrupción, y los casos de corrupción de los que ha acusado a la esposa del presidente de gobierno, pues resulta que no son ciertos, y entonces pues les va muy mal, ¿no? O sea, realmente debe ser muy triste ser de la derecha partidista de España actualmente, y hay muchos que se están haciendo a un lado, la verdad. Hay muchos que están haciendo a un lado. No lo encuentro y no voy a dedicarle demasiado tiempo, pero sí me llamaba mucho la atención esto de que acusaran a Sánchez de que decía que Sánchez no reconoce el triunfo del perdón, no se me fue el nombre, del opositor, del candidato opositor. Sánchez no reconoce. Dice, no, pues Sánchez no reconoció el triunfo de Maduro. Y junto con la Unión Europea ha emitido un comunicado en el cual se establecen las bases para determinar qué posición se va a tomar. Pero se personaliza en Sánchez porque tenemos un montón de gente, y entre ellos creo que cuenta claramente David, que detestan espectacularmente al Partido Socialista, y entonces todo lo que haga alguien mal, si está el Partido Socialista inmiscuido, le van a dar, ¿no? Me llama mucho la atención, me parece muy extraño, pero esa es la historia. La posición de España es la posición de la Unión Europea, y es la misma posición, curiosamente, que yo he expresado aquí durante ya 2 semanas. Todo parece indicar que hay un fraude. Queremos tener la certeza plena del fraude para embarrárselo a aquellos que están proclamando el triunfo de Maduro, incluidos aquí en España, la gente de Podemos, Irene Montero y todo este cascajo humano, porque con lo que tenemos hasta ahora no basta. Y la convicción absoluta tampoco basta. Entonces yo creo que la posición de la Unión Europea es la correcta, y por supuesto siento que España tiene que asumir la posición de la Unión Europea, porque si no tendríamos un problema muy, muy grave. Entonces dejemos de personalizar en Sánchez, no sufran tanto a Sánchez, hombre. Tengo compañeros que dicen que el sistema educativo y los medios se han corrompido para idiotizar a la gente y que antes estábamos mejor. ¿Cómo les respondo? Porque no estábamos mejor. Y que el sistema educativo y los medios no son una sola cosa ni están controlados por una sola forma de ver la realidad. Tienen la variabilidad humana que tienen. En este momento, en España, por ejemplo, los medios están copados básicamente por la derecha, pero son derechas incluso distintas. No puedes comparar a la derecha que se presume pues, más o menos monárquica y aristocrática del ABC con la basura de Vox Populi o del Confidencial o de The Objective, que son directamente periódicos que casi están en el Der Stürmer alemán de los años 30, ¿no? Y el sistema educativo existe, y te lo puedo garantizar, por ejemplo, en España, pero con toda claridad, y creo que en todo el mundo, creo que en México sin duda alguna, existe la libertad de cátedra.
Es decir que todos los profesores y todos los directores de escuelas y todos los diseñadores de libros están todos coludidos bajo una orden superior, así como de control absoluto de la humanidad. Pues es que no solo es tonto, es que no está sustentado por ninguna realidad. De verdad es que me llama la atención. ¿Tú apoyas a María Corina y Edmundo González? No. Yo apoyo la voluntad del pueblo venezolano porque soy un demócrata. Mira, la diferencia entre los liberales y los socialdemócratas, entre otras muchas cosas, es que los liberales son liberales ante todo y los socialdemócratas somos demócratas ante todo. Y creo que se debe respetar la voluntad del pueblo venezolano, y para poderla respetar ampliamente se debe conocer con toda claridad la voluntad del pueblo venezolano, que parece haber favorecido a Edmundo González y a María Corina Machado, que tienen una ideología que es totalmente ajena y opuesta a la mía. ¿Okay? Yo soy socialdemócrata, ellos son liberales tirando libertarianos. Pero ese no es el punto. El punto es, ¿qué fue lo que votaron los venezolanos? Tenemos que determinar con absoluta certeza qué fue lo que es que tengo aquí. Que anduve abajo de unos árboles y estaban cayéndose pedacitos de planta. Tener la absoluta certeza de cómo fueron las elecciones y entonces proceder a decir, consideramos que el triunfador, como parece indicar, es Edmundo González, o con todo el dolor de nuestro corazón, pese a todo esto lo ganó Maduro. Que no lo creo, no lo considero ni lejanamente probable. Pero como en los casos de juicio de un asesinato, el hecho de que estemos absolutamente convencidos que el asesino es fulano no quita que tengamos que demostrarlo. Joan Manuel Serrat o Sabina, no, Serrat. A ver, yo conozco a Sabina, Serrat lo he visto un par de veces en mi vida, pero yo conozco a Sabina, y Sabina tiene 3 grandes discos, tiene Hotel Dulce Hotel, tiene El Hombre del Traje Gris y tiene Viceversa. Y luego empezó a caer en hacer la misma canción muchas veces, ¿no? Jugando con contradicciones. Y entonces, no sé, se volvió poco desprolijo quizás con sus composiciones, además de no contar con que él no es el músico es Pancho Varona. Entonces me quedo con Serrat porque además la historia es esta. Serrat le pone pista musical a mi vida. Quienes no conozcan a Serrat, quienes conocen a Serrat, un hombre de 70 y pocos años, no pueden ubicar la relevancia que tuvo Joan Manuel Serrat en los años 70. Entonces, cuando nosotros descubríamos la literatura española, la literatura en español, no la literatura de España, la literatura en español, y empezábamos a apreciar la poesía de los grandes poetas de nuestro idioma, Serrat sale con Dedicado a Antonio Machado, poeta. Y descubrimos a Machado y descubrimos que ahí hay un poeta de un enorme alcance, pero junto con Machado empezamos a descubrir a otros poetas, tanto latinoamericanos como españoles, que tenían muchísimo que decirnos y nosotros podíamos disfrutarlo enormemente. Entonces, después hizo el libro el disco de Miguel Hernández, el disco de León Felipe. Cuando él cuenta sus historias, nosotros vamos viviendo las historias de amor juvenil que teníamos nosotros a los 17, 18, 20 años, pues te las cantabas Serrat, porque era cuando él tenía también sus historias de amor que todos vivimos, salvo los descorazonados por completo. Cuando van a ser mi primera hija, él escribe De Parto y publica el disco de Parto. Incluso la canción dice, y en agosto de parto, mi hija nace el 6 de agosto. Entonces, de los amores adolescentes al parto de tu primer hijo, todo el tiempo Serrat me había ido acompañando con su pista musical, con sus consideraciones, con sus observaciones, con su música, con su desafinadísima voz, que todo mi grupo de amigos íbamos todos los años a verlo a Bellas Artes, al Palacio de Bellas Artes en México. Y sabíamos que desafinaba, imagínate, no había autotune. Ni era necesario que lo hubiera. A mí qué me importa que desafine.
si está cantando con enorme pasión, me lo está transmitiendo, son canciones que él escribió, con unos arreglos maravillosos de Ricard Miralles, que solía acompañarlo al piano y una pequeña orquesta. Y sí, Serrat siempre fue desafinado y da igual. Entonces, pues me acompañó hasta bien entrada en mi edad adulta, hasta los 30, 30 y tantos años. Me acompañó la música de Serrat como si fuera la pista musical de mi vida. Entonces, tengo que decir que Serrat. Y tengo que decir que algunas de las canciones de Serrat, como la música que le pone a Miguel Hernández, Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma tan temprano. La música que le pone, en una época en que muchos musicalizaban mucha poesía, Paco Ibáñez lo hizo, Alberto Cortés lo hizo, era infumable, pero tiene alguna cosilla por allí. Nos acordábamos con un amigo mío del bachillerato, que está ahora también de visita aquí, nos acordábamos de cuando las serranillas del Marqués de Santillana fueron musicalizadas por Alberto Cortés, moza tan fermosa non vi en la frontera como una vaquera de la Finojosa. Aunque muchos lo hacían, nadie lo hacía como Serrat. Nadie lo hacía como Serrat. Las musicalizaciones de poetas y la composición en sí. Y además, Serrat también tiene una coherencia en todo nivel, ideológica y moral, que admiro muchísimo. Expedientes X, nunca la vi. No, nunca la vi. Me encantaría compartir una Coca-Cola con usted. Puede ser algún día, quién sabe. Tengo la impresión de que el ofendidismo ha ganado la batalla. Todo está censurado en YouTube. Las imágenes, las palabras, opiniones. Indigna la desmón de tu vida. Aquí sí ya no sé qué quiso decir. No dictes. Todavía está muy verde el dictado. Yo a veces dicto en el WhatsApp y luego me tengo que ofrecer disculpas siempre. No, yo creo que estamos precisamente reaccionando contra el ofendidismo. Mira, todo lo que yo digo hoy, hace 5 años me hubiera acarreado muchísimos más problemas. Lo que dije sobre Imán Khelif, lo que dije sobre Venezuela, lo que digo sobre algunas batallas culturales idiotas, me habría traído muchos más problemas hace 5 o 6 años que hoy. Me los trajo, de hecho. No, yo creo que hay un péndulo, hay un movimiento, pues sí, un péndulo de ciertas visiones de opinión, ¿no? Antes todo lo que dijeras respecto de los trans era inmediatamente aplastado y te acusaban de transfobo. Yo, no, pero soy amigo de gente trans, los respeto, los quiero, creo que deben tener todos los derechos del mundo, pero hay unos puntos en los que difiero de lo que estás diciendo tú. Entonces eres un transfobo de porquería, terfo, pum, te dan con un palo. Y ahora de pronto ya entró en la discusión, ya entró en el debate, que es donde debió estar siempre, ese tema y otros muchos temas, ¿no? Otros muchos temas donde sí, los ofendiditos han querido ejercer la censura a derecha e izquierda, pues que se trata de no dejarlos. Y la forma de no dejarlos es seguir manteniendo en el debate las cuestiones que deben ser debatidas mediante hechos, datos e información fundamentalmente. Así que no, yo creo que el ofendidismo está empezando a echarse hacia atrás. Antes nadie habría apoyado algunas de las cosas, no sé si todas, no leo todo lo que dice, pero muchas de las cosas que yo he leído que me parecen muy razonables de J.K. Rowling, hace años nadie se habría atrevido a apoyarla porque sabes que te cuece en vivo. Y a mucha gente le preocupa que le cuece en vivo, pero también hay gente como yo que me da exactamente igual y cada vez más es posible tener ciertos debates que antes era imposible tener. Pero mira, vamos a Venezuela, porque la siguiente pregunta que tenemos también es inaceptable nuevas elecciones en Venezuela. Bueno, el Vaticano tiene la enorme capacidad de siempre estar mal y de hacer las cosas mal. Y lo ha demostrado de manera espectacular en esta ocasión, en el caso de Venezuela, cuando hace exactamente un día Nicolás Maduro ha recibido las cartas credenciales del nuevo nuncio apostólico del Vaticano. Hágame usted el favor. Es decir, Monseñor Alberto Ortega Martín, nuncio apostólico de la Santa Sede, designado ante Venezuela. No sé si empecé por Nicolás o por el Monseñor Alberto Ortega Martín, pero vamos,
Nicolás Maduro ya recibió ayer las cartas credenciales que lo acreditan como representante del Vaticano ante la República Bolivariana de Venezuela. Mira, yo entiendo que los acuerdos diplomáticos para la presentación de cartas credenciales pueden hacerse con una gran antelación, porque es una ceremonia protocolar. Para quien no sepa lo que es esto, los embajadores, cada vez que un embajador es nombrado ante un país, yo de mi país nombro embajador a Pepe Pérez para que vaya a Francia, a Alemania, al Vaticano, a donde sea. Hay una ceremonia protocolar de presentación de las cartas credenciales que dicen, mire, yo soy efectivamente, he sido nombrado el embajador del país del loco de Mauricio ante su glorioso país, señor. Y el otro dice, perfecto, a partir de ahora lo reconozco a usted como el representante de ese gobierno o de ese gobernante en mi país. Es una ceremonia protocolar, parte de la diplomacia internacional, que puede ser enormemente asfixiante, pero que sirve para evitar muchos balazos. Entonces yo entiendo que estas ceremonias se preparan con cierta antelación. Pero ante el escándalo actual, oye, Monseñor Alberto Ortega Martín bien podía decir, ¿sabe qué? Estoy ligeramente indispuesto, ¿qué tal lo dejamos para dentro de un par de meses? Pero no con la inoportunidad que caracteriza al Vaticano y al Papa Paco, pues el Monseñor Alberto Ortega Martín decidió presentarse el día de ayer, día 14 de agosto, ante Maduro para presentarle sus cartas credenciales en el Palacio Presidencial de Miraflores, en compañía del canciller Iván Gil y la viceministra de Relaciones Exteriores para Europa, Coromoto Godoy. Según la Conferencia Episcopal de Venezuela, Ortega, quien tiene un doctorado en Derecho Canónico, que es el derecho inventado por la Iglesia, nació en Madrid en 1962, fue ordenado sacerdote el 28 de abril de 1990 e ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio del 97. Ha sido nuncio apostólico en Jordania, Irak y Chile. Nuncio es el embajador del Vaticano. Y el 1 de agosto de 2015, el Papa Paco lo nombró arzobispo de Midila y nuncio apostólico en Jordania e Irak. Fue ordenado obispo ese mismo año. Entonces, desde 2021 faltaba un nuncio, después de que el anterior se había ido, se fue y murió poco después, por COVID-19, por cierto. Y entonces, el 4 de agosto, se nombró a este nuevo nuncio apostólico, que evidentemente puede estar en funciones desde hace mucho tiempo, independientemente de que haya presentado o no, es una ceremonia protocolar, insisto, sus cartas credenciales. Pero decidir que presenta sus cartas credenciales ahora ante Maduro, pues es darle un espaldarazo a Maduro, te guste o no, te guste o no. 4 de agosto, Papa Paco, sí, a Francisco yo le llamo Paco, ¿qué pasa? Papa Paco expresó su preocupación por la situación en Venezuela y llamó a todas las partes a buscar la verdad y comportarse con moderación y evitar la violencia. A ver, Paco, mira. Los que han ejercido la violencia son las huestes de Maduro. El que ha sido inmoderado ha sido Maduro con su persecución de la oposición, con su intento por todos los medios posibles de impedir que le ganaran las elecciones, y aún así parece que se las ganaron, encarcelando gente, persiguiendo gente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, expreso mi preocupación por Venezuela, que es no decir nada. Esto es típico de los papas y de políticos demagogos. Expreso mi preocupación por Venezuela, que está viviendo una situación crítica. Así. No es que la haya provocado nadie, con una dictadura, con una serie de acciones absolutamente inaceptables en 2016, en 2019. No. Realizo un fuerte llamamiento a todas las partes para que busquen la verdad. Eso no es decir nada, Paco. Insto a solucionar los contenciosos con diálogo por el bien de la población. Otra vez lo que decíamos la semana pasada. No puede dialogar el violador con el violado, no puede dialogar el defraudador con el defraudado. Se tiene que llegar, no puede negociar la víctima con el ladrón. Imagínate que en un juicio se presenta, este señor le robó su cartera a este señor. O sea, dialoguen, diga el juez. No. Lo que el juez tiene que decir es, a ver, pruébenme que lo robó, si te lo robó.
Esa es la función, y esa es la función que debe ejercer la comunidad internacional, que tiene que ser enormemente cuidadosa, mucho más que cualquiera de los que me escriben para insultarme en los comentarios de este lugar, de este canal. Y por supuesto, Paco confió el país a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto, cosa que por supuesto es enormemente útil. Ya sabes tú, las vírgenes siempre han resuelto los diferendos electorales con una eficacia verdaderamente superior a la de la ONU. Conforme siguen las cosas en Venezuela, conforme sigue el lío, se va quedando sin defensas Maduro, y eso me parece muy bueno. Y de allí hay dos elementos que quería yo mencionar que me parecen relevantes de la última semana. Primero que nada, a Lula se le ha ocurrido la brillantísima idea de repetir las elecciones. Quizás podría ser una solución, pero no creo que este es el momento de proponerla, porque están a debate las anteriores elecciones. Si no se cambian las condiciones en las cuales se llevó a cabo esta elección, unas nuevas elecciones van a dar exactamente el mismo resultado. O sea, es hacerse tontos. Lula da Silva, como muchos otros de la izquierda, compañeros míos de la izquierda, creen que están defendiendo las ideas, los ideales y los objetivos de la izquierda, poniéndose del lado de un señor que se ha comportado de manera bestial contra su propio pueblo, como es Nicolás Maduro. Y no le hacen ningún favor a la izquierda. Ningún favor. Y mucho menos a una izquierda democrática. A la izquierda revolucionaria probablemente que nos importa, ¿no? Son pocos, hacen mucho ruido, pero a la izquierda democrática no le viene bien que vengan a jugar, a quedar bien con un dictador, porque si no le das armas al enemigo. Es exactamente lo mismo que nos decían respecto a la Unión Soviética. Salían los datos de los gulags, salían los datos de cómo la población vivía atemorizada, con gente de la KGB vigilándolos todo el tiempo, los vecinos denunciándose entre ellos, escasez, una vida gris, sobre todo después de los años 60, ¿no? Una vida que no era buena en la Unión Soviética, y entonces siempre aparecía el compañero que era teórico y decía, no, pero es que si tú lo dices, le estás dando armas al enemigo. ¿No? Entonces, ¿qué hago? ¿Sacrifico a la población soviética para no darle armas a Estados Unidos? Pues fíjate que no, yo prefiero trabajar en favor de la población soviética y ya luego discutimos lo de Estados Unidos. Pero es más relevante la vida de los que están padeciendo una situación de una vida que no es digna a la hegemonía de Estados Unidos. Es que, hijo mío, son dos cosas totalmente distintas. Y aquí están, y lo pasó con Cuba. A ver, Cuba nunca hubo las atrocidades que hubo en la Unión Soviética, hubo bastantes atrocidades, pero no fue tan brutal. Y la dictadura castrista siempre fue dictablándica, y dependió más de la demagógica de la fuerza, aunque obviamente usó la fuerza, sobre todo al final, a partir del éxodo de los marielitas, cuando la población cubana empezó a estar hasta el gorro de su situación, pero no tenían que tener la mano de hierro del estalinismo. Obviamente tú vivías, mis propios amigos me lo decían, pues tú vivías preocupado porque la representante de los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, no te denunciara si te oía hablando mal del régimen. Sí, de acuerdo. No era una dictadura, y una dictadura que como todas las dictaduras era horrorosa, pero por lo menos no era tan sanguinaria como la stalinista, ¿no? Pero es que si criticas lo que pasa en Cuba, le das armas al enemigo, pues mira, es que mis amigos tienen hambre. Mis amigos escritores, buenos escritores, tienen hambre. Yo prefiero que la gente no tenga hambre. Lo de Estados Unidos lo discutimos después. Era su obsesión. Y creo que la izquierda está cometiendo un error, buena parte de la izquierda está cometiendo un error en Venezuela al apoyar un régimen que a todas luces se ha comportado de una manera absolutamente despreciable, que es el de Maduro, ¿no? Ese es uno. Y dos, hay una indicación que a mí me resultó muy alarmante. No alarmante, pero me llamó la atención.
La que yo considero, sin más bases que mi experiencia en la vida, agente rusa Ina Afinogénova, actualmente insertada en el programa La Base del canal Red de Pablo Iglesias. El otro día dijo que pues es que ya tenía ciertas dudas con Maduro porque no estaba mostrando las actas. La gran defensora del chavismo, del orteguismo, de Díaz-Canel, de López Obrador, de la izquierda falsa o de la falsa izquierda o de la izquierda radical revolucionaria de toda América Latina, aprovechando que ella habla un español extraordinariamente correcto, y fue por lo que la contrataron para ser parte de la comunicación del Kremlin en Russia Today, parte de RIA Novosti, y de pronto ella está expresando dudas acerca de Maduro. Mi conclusión, diga usted que estoy equivocado, probablemente lo estoy, mi conclusión es que Putin está empezando a pensar que Maduro está ya agotado, que el valor que tiene Maduro para los planes imperiales de Putin pues ya está totalmente agotado y que probablemente sería mejor cambiar a Maduro por otro, no por la oposición venezolana, pero cambiar a Maduro por otro personaje menos desagradable, menos nauseabundo para la población venezolana, y ya que este ya está amortizado, pues poner a otro que pueda sostener la situación durante más tiempo, porque tanto China como Rusia se han beneficiado del petróleo venezolano. A muchos no les preocupa esto, porque lo único que les preocuparía sería que Estados Unidos se beneficiara del petróleo venezolano, pero si lo hacen otros, todo ello, en todos los casos, en contra de los intereses máximos del pueblo venezolano, que es el que debería disfrutar la riqueza de sus reservas petroleras. Pero bueno, China y Rusia, China ya es prácticamente dueña de Petróleos de Venezuela, de PDVSA, pero pues eso da igual. Mientras Estados Unidos no sea dueño del petróleo, que se lo lleve cualquiera. Pero es la impresión que me da, pues, independientemente de los que se limitan a ver las cosas en términos de si contra Estados Unidos, todo contra Estados Unidos y nada que no sea contra Estados Unidos, siento que las palabras de Ina Afinogénova pueden estar indicando que Putin podría favorecer, no estoy diciendo que mande en Venezuela, cuidado, pero podría favorecer y utilizar sus fuerzas para empujar hacia una solución en la cual se quedara la élite actual, corrupta, venezolana en el poder, pero sin Maduro. Podría ser, yo qué sé. ¿Cuáles son los vocalistas del género rock que más te agradan? Vocalistas que me agraden. Hombres o mujeres. Los vocalistas, hombres. Meatloaf. Meatloaf era una gloria del rock. Lo que cantaba no es humano. Freddie Mercury. Freddie Mercury es una de las mejores voces humanas que han existido jamás en toda la historia, pero vamos, de lejísimos. Bob Seger me gustaba mucho como cantante. Me gusta Mick Jagger por su fuerza, no porque tenga una voz especialmente bella. Tom Jones es una gloria de la voz y ahora tiene 80 años, está cantando igualito que cuando tenía 30 y cantaba con Janis Joplin. ¿Quién más? Hay un montón de grandes vocalistas, pero esos son los primeros que se me ocurren. Extrañísimamente Geddy Lee, el vocalista de Rush, y Robert Plant, dos hombres que cantan muy agudo, me parecen, por supuesto, enormes cantantes, con una capacidad de proyección totalmente fuera de serie, ¿no? Robert Plant era el hombre que cantaba con un grupo de 3 atrás, y Geddy Lee era uno de los 3 de Rush, que no solo tocaba los teclados y el bajo, sino que además cantaba. ¿Quién más podríamos tener por allí entre los grandes vocalistas? Soy muy partidario de Dee Snider, que fue el vocalista de Twisted Sister y sigue cantando metal.
Me gusta mucho últimamente David Ryman de Disturbed, fíjate, curiosísimamente. Por su expresividad, no porque tenga una gran... bueno, tiene una voz imponente, pero no es una voz agradable. Lo que pasa es que es una voz de una capacidad enorme, una capacidad expresiva enorme. Billy Joel siempre me gustó, fíjate, Billy Joel siempre me gustó como cantante de rock. Y tengo que meter, en este momento por supuesto se me olvidó el nombre, cantante de AC/DC, ¿no? Cantante de AC/DC es fuera de serie totalmente. Yo he oído a expertos en música vocal analizarlo y decir es que cuando tú lo oyes la primera vez dices este hombre se está destrozando la garganta. Cuando oyes que ha estado cantando así 40 años dices este hombre controla su garganta como pocos cantantes de ópera. O sea, tiene una enorme capacidad de control de su voz y de su, ¿cómo se llama? Es que es una vergüenza, es una verdadera vergüenza que no me acuerde yo de quién es el cantante de AC/DC, pero se los voy a decir en este instante. Brian Johnson, sí, por supuesto, Brian Johnson. Son voces que te impactan, aunque no sean bellas. Joe Cocker era una voz impresionante, que sin embargo no era bonita, era una voz rasposa, era una voz aguardentosa, pero que hizo toda una carrera toda la vida. A partir precisamente de Woodstock, curiosamente, traje esta porque hoy es el 55 aniversario del Festival de Woodstock, por cierto. Son, digamos, están entre los, seguramente hay muchos más de los que no me acuerdo en este momento, depende de las épocas, el rock clásico, el rock psicodélico. El rock psicodélico estaría, por ejemplo, de los Who, ay Dios mío, el cantante de los Who, se me ha olvidado también, que además son de los que siguen cantando. Y a mí me gusta mucho la gente que sigue cantando. Roger Daltrey, hombre, Roger Daltrey. Es que yo mi memoria me juega unos trucos horrorosos. Más o menos sería ese tipo de voces las que me gustan mucho. En el lado de voces femeninas, pues mucho más fácil, ¿no? No, tampoco. Es enormemente difícil y podría también mencionar a 20, pero no lo hagamos hoy. ¿De dónde saldrá la figura del ángel caído? Pues de la desobediencia a los dioses. Al dios omnipotente de las religiones abrámicas es muy difícil desobedecerlo, ¿no? Porque puede hacer lo que quiera. Pero a los dioses menores y a los dioses tribales, pues la figura de un ángel que se revela, pues es sabrosa. Ahora, cuidado, porque los Anunnakis, al pasar de los sumerios a los hititas y a los hurritas, según leía yo ayer, se vuelven dioses del submundo. Y entonces, como dioses del submundo, ya cayeron, aunque en realidad no funcionan como adversarios el Satán de la Biblia, pero sí son ya ángeles que están controlando el mundo de los muertos. Y entonces yo creo que por ahí es más fácil que se haya supuesto a la hora de represtarse creencias unos pueblos de otros que eran ángeles caídos. ¿Qué pasa en México con la captura de los narcos? ¿Por qué Estados Unidos dice que México cooperó, pero el gobierno dice que no, como si tuvieran miedo? Pues no sé. No sé. La actitud de México al respecto ha sido absolutamente incomprensible y no pretendo comprender el día de hoy. Porque es una postura incomprensible. México no ha querido perseguir al narcotráfico, México no ha querido perseguir a la delincuencia. México, quiero decir, el gobierno mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no ha querido perseguir a la delincuencia. No ha querido perseguir a la delincuencia. Ha decidido que no hay que dispararles, sino que hay que educar a las siguientes generaciones y darles muchos abrazos y darles elementos suficientes para que no les interese entrar en la delincuencia. Yo esto lo he tratado de discutir incluso con miembros del gobierno, muy cercanos asesores del observador, como el infeliz traidor Pedro Miguel, diciéndoles que, hombre, no, mira, aunque tú no seas pobre, si lo que te ofrece la delincuencia es poder, importancia, dinero, mujeres, ¿qué es lo que te ofrece, te guste o no?
Pues hombre, no basta que me saques de la pobreza para que no me interese. Si fuera así, no habría delincuentes ricos. Y sabemos perfectamente que hay delincuentes ricos. Entonces la delincuencia tiene otros elementos, pero el observador no lo ha querido creer. Su relación con el narco ha sido rara. Su saludo a la esposa a la madre del Chapo, después de que el Chapo fue entregado a Estados Unidos, y su saludo a la madre del Chapo cuando le dijo, ya recibí tu carta. Y nunca, López Obrador nunca nos mostró la carta que le mandó la mamá del Chapo. Pero al hijo del Chapo lo mandó soltar en una ocasión. Mismo hijo del Chapo que ahora parece que traicionó al super capo, el Mayo Zambada, para entregarlo a Estados Unidos. México no quiere tocar el gobierno mexicano no ha querido tocar ese tema. Cuando el Mayo Zambada implica en su detención al gobernador, me parece Chihuahua, lo primero que hicieron fue cobijar al gobernador, el gobierno de López Obrador. ¿Qué relación tiene con el narco? Yo no me atrevo, como otros se atreven, a decir que es un narcopresidente, ni un narcogobierno, ni nada, pero es una situación extraordinariamente extraña, y sobre todo porque los elementos clave para entenderla están reservados ahora durante 5 años, o sea, no se pueden consultar. En este entramado, este andamiaje de absoluta opacidad gubernamental que ha generado López Obrador, ¿no? Donde no se sabe nada. Todo lo que quieres tú saber está ahora reservado durante 5 años y además el propio presidente está tratando de terminar con el Instituto de Transparencia porque ha dicho una frase alarmante. ¿A quién le sirve la transparencia? ¿Para qué sirve la transparencia? Pues si no crees que la transparencia es fundamental para tener un gobierno que responda a las necesidades de la ciudadanía, pues tienes un problema muy grave, ¿no? Pero no lo sé. Bueno, sí, está hablando del proyecto 2025, Claudio Macay, que el capítulo sobre la educación, las ideas escritas son de terror para implantar una educación cristiana que raya en el fanatismo religioso, sí, por supuesto. La Heritage Foundation ha asumido el fundamentalismo cristiano evangélico como como parte de su ideario, ¿no? Y lo dijimos, lo comentamos precisamente en el programa que dedicamos al proyecto 2025. ¿Algún comentario sobre el brote de viruela del mono? No tengo ningún comentario ahora, pero, o sea, sobre eso en concreto. Pero sí tengo un comentario sobre, y porque salió a raíz de esto, sobre las profecías fallidas de la COVID. Y esto salió a raíz de lo siguiente. Una amiga mía me permitió ver esto. Alvise Pérez, que es uno de los nazis más destacados de España, actualmente eurodiputado por un pseudopartido hecho por un grupito de nazis españoles, al ver que el país ha dicho hoy, última hora, la Organización Mundial de la Salud vuelve a decretar la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono, que mata gente. ¿Ves? Pero ya que mate gente, a esta gente le da igual. Y lo que dice este mamarracho, que ha sido condenado varias veces por mentir, dice, como volváis a obligarnos a inyectar unos experimentos, la idea de que la vacuna era un experimento, que no lo era. Taparnos la boca a la fuerza, no te tapaban la boca, era simplemente una mascarilla, podía seguir hablando. O inventaros pasaportes Gulag, pasaportes COVID que tuvimos, ni os imagináis de qué somos capaces. O sea, es una amenaza. El nazismo nunca empieza con la violencia, pero siempre amenaza con ella hasta que entra en ella. Ahora sí estamos organizados, amenaza, y antes vamos decenas de miles a prisión, que son decenas de miles, eso me encanta, porque siempre sobreestiman sus fuerzas, que volver a ser sometidos por psicópatas totalitarios como vosotros, dice este personaje del nazismo español. Y yo lo que me hizo pensar esto, bueno, estos están absolutamente enloquecidos, pero es en cierto modo, una posición más de boca para afuera que de boca para adentro. No se atreven a hacer lo que amenazan, a menos que tengan la certeza de que pueden ejercer la violencia sin que les traiga a ellos consecuencias. Este mamarracho, por cierto, dijo que iba a donar su
su sueldo de eurodiputado, hizo un sorteo. Tú le dabas todos tus datos personales y te metía en un sorteo que iba a ser él. Era una forma de cosechar datos personales que por supuesto va en contra de la Ley de Protección de Datos Europea. Y luego ya una vez que tuvo los datos personales de varios miles de tontos, dijo que no, que hasta el final se quedaba con el dinero. Vio los 8,000 euros y dijo, mejor no los reparto. Pero me estuve acordando de todo lo que iba a pasar. ¿No se acuerdan ustedes? Una serie de expertos de altísimo nivel en cuanto a la virología, la infectología, la epidemiología, la genética, la farmacología, la biología molecular y otras disciplinas de alto nivel, como Enrique Bunbury y Miguel Bosé, nos advirtieron de un montón de cosas horrorosas que mucha gente creyó porque cree que si sabes cantar tienes alguna idea de lo que pasa en el mundo. Y lo de si sabes cantar, además en el caso de Enrique Bunbury, yo me lo tomaría con un poco de cuidado. Es un señor que siempre canta pujando y que cree que es la reencarnación de Jim Morrison. No creo que tenga un valor artístico. Bueno, Miguel Bosé tampoco, pero por lo menos Miguel Bosé era más afinadito y no fingía ser otro. Pero como quiera que sea, estos dos genios de la música, pues nos avisaron de todas las cosas horrorosas que nos iban a pasar. Luego, para que usted tenga en cuenta esto cuando le quiera creer a Miguel Bosé, ¿no? Y mire, hay una cosa que el doctor Daniel Freeman del Departamento de Psiquiatría, de un departamento de psiquiatría especializado en desconfianza, dijo: cuando hay una amenaza es más probable que las personas acepten determinadas teorías, por improbables que sean, que se ajusten a sus ideas preconcebidas. No suele adoptarse el proceso de sopesar cuidadosamente la evidencia a favor y en contra de diferentes explicaciones. Es decir, la gente se come lo que le suena como algo que ya tenía preconcebido, que ya creía de alguna manera, y entonces lo apoya enormemente. Y eso pasó con las teorías de la conspiración que surgieron a partir de la epidemia de la COVID. Bosé, por ejemplo, Miguel Bosé, gran experto, decíamos epidemiólogo, premio Nobel de Medicina y Fisiología, además de premio Nobel de Literatura, de Química y de todos, dijo que la culpa de todo la tenía Bill Gates. ¿Por qué? Porque Bill Gates es malo. Y aseguró que era eugenésico. Y aseguró que Bill Gates había hablado reiteradamente sobre su proyecto de vacunas que portasen microchips o nanobots para obtener todo tipo de información de la población mundial con el solo fin de controlarla. Por supuesto, Bill Gates jamás dijo eso. Jamás. Pero aquí entramos en el tipo de uso de la mentira que hacen personajes como Bosé, o como Trump, o como López Obrador. Si tú afirmas contundentemente algo, la mayoría de la gente que te oye te lo va a creer, aunque no sea cierto. Y muy pocos van a decir, no, eso no es cierto. Y otros van a ir a su casa y decir, no, no era cierto. Pero la vasta mayoría te van a creer. Entonces, por supuesto que en el pasado no habló reiteradamente ni una sola vez. Habló Bill Gates de incluir nanochips y nanobots, es que no existen todavía, y microchips para controlar a la humanidad. No lo dijo, pero como lo dijo Bosé, hay gente que se lo cree. Es como Trump diciendo, es que Kamala Harris quería abrir la frontera sur de Estados Unidos. Y los tontos le aplauden, ¿no? Muchos creen que realmente Kamala Harris dijo eso, porque se los está diciendo Trump. ¿Y por qué va a mentir Trump? Bueno, porque es un mentiroso patológico. Kamala Harris jamás ha dicho que quiere abrir la frontera, es una locura. Bueno, pero de todos modos el experto, porque también es experto en física, el señor Bosé, una vez que activen la red 5G clave en esta operación de dominio global, seremos borregos a su merced y necesidades. En tu caso, Miguel, ojalá y al activarse la red 5G hubiera pasado eso, pero mira, no, todos tenemos red 5G ahora, por lo menos aquí en España, nuestros proveedores de telefonía celular o telefonía móvil nos han dotado de la tecnología 5G que nos permite tener una transferencia de datos más rápida y fiable desde nuestros teléfonos hacia Internet y no pasó nada.
Y es que ese es el problema, que no pasó nada. La gran explicación de todas las conspiranoias pasan por este lugar. Se trata de despoblar al planeta. Los señores estos con mucho dinero, con mucho poder, con mucha maldad, están preocupados porque somos demasiados. Y entonces quieren despoblar el planeta. Tú sabes, es como cuando tienes una tienda y tienes clientes. Cuando tienes muchos clientes, pues la solución a tener muchos clientes que te sigan enriqueciendo pues es matarlos. Así ya no te molestan mucho, ¿no? Nadie hace eso. Bueno. Entonces, vamos a ver qué tanto éxito tuvieron esta predicción de la despoblación, que es con la que salen constantemente los conspiranoicos. En 2019, no 2109, como dice aquí, que yo metí la pata a la hora de meterlo, éramos 7.764 millones de seres humanos. Voy a tratar de corregir el 2019 porque me está molestando, si ustedes me perdonan, pero ahí está. 2019 éramos 7.764 millones de seres humanos. Hoy, y también se lo voy a corregir, somos 8.118 millones de seres humanos. No sé si notan una pequeña diferencia del enorme éxito de la despoblación de Bill Gates. Porque ese éxito se ha traducido en que hay 354 millones de personas más hoy que inmediatamente antes de que empezara la pandemia. Es decir, que toda esta gente súper inteligente que utiliza su super tecnología y sus super miles de millones para despoblar el planeta, fracasa con un éxito extraordinario. 354 millones de personas, 354 millones nuevos en 5 añitos. Lo que ha disminuido es el ritmo de crecimiento, pero es que vamos a estabilizarnos, según los expertos, en unos 11.000 o 12.000 millones de personas hacia la segunda mitad del siglo XXI. No vamos a crecer indefinidamente, la gente no se va a empezar a caer por los riscos como lemmings, porque ya somos demasiados y se empujan. Además, los lemmings no hacen eso, usted debería saberlo. No va a pasar. El ritmo de crecimiento está disminuyendo y mientras menor pobreza hay, menor ritmo de crecimiento tenemos. Esto es la realidad de la despoblación. ¿Qué le parece a usted? ¿Tenían o no razón aquellos que hoy nos están diciendo que, ahora con la viruela del mono vamos a ir decenas de miles a la cárcel? Tú estás a 2 metros de ir a la cárcel, pero por otros motivos, al vice Pérez. Los chips. Las vacunas tenían chips que te controlaban. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Porque nadie sabe cómo un chip que puedas tener intramuscular o en el torrente sanguíneo, aunque las vacunas eran intramusculares, yo me puse 5 y me las seguiré poniendo junto con las de la gripe. Te iban a meter unos chips que te iban a controlar. ¿Cómo hacen los chips para controlar el comportamiento humano? Nadie te lo explica porque no hay una explicación, porque es tecnológicamente imposible. No hay un mecanismo viable en este momento al menos para que tú te pones un chip aquí y ya te gustaban las morenas y ahora te gustan los rubios. No pasa eso. ¿Alguien encontró un chip? No. Algunos ponían unas fotos de algo que decían, oye, es que nosotros nos robamos una vacuna y encontramos adentro esto, pues lo vimos con un microscopio electrónico que tenemos en la cocina que usamos para hacer croquetas, y apareció esto que es un microchip con el que te van a controlar. Falsedades, pamplinas, patrañas, mentiras, para hacerse importantes, para hacerse famosos, para sacarle dinero, admiración y sexo a la gente, que es lo que siempre buscan los charlatanes. Nadie encontró los chips, porque los chips iban a ser accionados por la tecnología 5G. La tecnología 5G iba a controlar nuestras acciones. Si usted siente que está comportándose exactamente igual que en 2019, simplemente se ha informado más de la realidad humana gracias a la pandemia o por la pandemia, pues sabrá usted que no lo están controlando mentalmente. También decían que iba a suprimir el sistema inmune.
y pues no ha suprimido el sistema inmune, porque las infecciones siguen su camino, como siempre lo han seguido, con la ventaja de que tenemos cada vez mejores antibióticos y que tenemos que generar mejores antibióticos porque los antibióticos del pasado pues están generando resistencia entre la población de bacterias a la que están destinados, porque la evolución existe. Si no existiera, pues no pasaría esto, ¿verdad? ¿Qué más nos decían? Nos decían que los judíos crearon el virus para colapsar la economía. Y si algo nos enseñó la pandemia y la COVID-19, es que resulta que nuestra sociedad es mucho más resistente de lo que incluso yo creía, de lo que todos creíamos, ¿no? Es decir, pensábamos que pasar de como estamos hoy a Mad Max era cosa de, pues puede pasar en 20 minutos, colapsa la economía, colapsa las fábricas, colapsa la sociedad y regresamos a vivir como creíamos que se vivía en las cavernas, que probablemente no se vivía tan bruto como en Mad Max. En Mad Max, ¡qué buena! Apúntenlo, vamos a hacer la película de Mad Max. Me gustó. No, en el caso de Mad Max. No se vivía probablemente tan brutalmente como dicen que se vivía en Mad Max. Pero, no, nuestra economía resistió. Obviamente hubo problemas económicos y hubo una recesión y una inflación que afectó las economías de todos los países, pero sobrevivimos a ello de una manera bastante elegante después de meternos varios meses encerrados en nuestras casas. Y encerrados en nuestras casas no porque lo ordenara el gobierno, sino porque queríamos sobrevivir. Luego están y esto es muy importante, están los que dicen, yo no me vacuné y nunca me morí. Hay una gran cantidad de gente que es naturalmente inmune o que puede ser poco afectada por un virus como el de la COVID. El problema es que no sabemos quiénes son. ¿Hay una resistencia natural? Sí. ¿De cuántas personas? No sabemos, de muchas. Pon que de la mitad de la población, pero si tienes a dos personas, no sabes cuál de las dos tiene inmunidad natural, ¿las vacunas a las dos o te lo juegas la vida de uno de ellos en el lanzamiento de una moneda? El que alguien no haya padecido COVID o haya padecido COVID muy suave, yo lo he tenido 2 veces, vacunado evidentemente con menor gravedad que sin la vacuna, estadísticamente. Pero si alguien te dice, yo no he tenido COVID, o yo pues, la pasé lo más tranquilo del mundo, y ya ves cómo no necesitaba la vacuna, pues tú no. Pero hay otras personas que contrajeron COVID y murieron o tienen COVID prolongado, que es horroroso y que hay 400 millones de personas afectadas por él, y que tampoco se vacunaron y ellos lo pagaron con la vida o con una enfermedad que cargan a lo largo del resto de su vida. Tu caso no es el único que se debe tener en consideración para resolver si debe o no ser vacunada la población. Por cierto, esto va como detalle adicional. ¿Qué más? David Icke, uno de los más desperpénticos conspiranoicos del mundo, que es un señor que es el que cree en los reptilianos, él vio la serie V, esta de la televisión, y decidió que era cierto, que había unos reptilianos que se hacían con el gobierno para comernos. Está muy chiflado, fue futbolista y luego fue comentarista deportivo y luego perdió totalmente la chaveta, entonces anda diciendo que lo persiguen para matarlo. Siempre anda solo por los aeropuertos y dando sus conferencias y vendiendo sus libros y nunca nadie ni siquiera le ha metido zancadilla, ¿no? Pero su negocio es decir que lo quieren matar. Entonces él dijo que el COVID era producto de una raza de depredadores, reptiles, pedófilos, satanistas que toman forma humana y ocupan posiciones de poder global para convertir a la humanidad en una raza esclava. Y dijo que Bill Gates ha comprado todo el sistema médico global y la vacuna contra el coronavirus será un chip de nanotecnología que transformará a todos los humanos biológicos sintéticos sin capacidad para procrear, salvo por 354 millones de seres humanos, muchos más de 354, porque esto hay que llevarlo bien, 7.764 millones, de esos 7.764 millones, para el 2024 se murió un porrón de gente.
O sea que esos 8.118 no son 354 millones de nacimientos, sino son 354 millones de nacimientos más los nacimientos necesarios para reponer a los que, no, aquí, de los 7.764 millones los que ya se murieron. O sea que procrear, procreamos. El miedo a la no procreación, así como el miedo a la despoblación, pues parecen estar ligeramente exagerados. Cuando usted escuche este tipo de profecías y vendrán con el virus de la viruela del mono si no se le para a tiempo, porque es un peligro para la salud, y no sabemos si usted eso no es resistente naturalmente a ese virus. Cuando oiga esto de genios como Bosé o Bunbury, acuérdese de esto. Acuérdese de las gloriosas profecías de la COVID allá por el 2020, porque tienen exactamente las mismas bases que tienen los que hoy le van a querer vender otra conspiranoia. Y vamos a lo que siempre vamos a... ya se fue sobre la viruela del mono, y vamos rápidamente a nuestro corte de todos los jueves a las 8:30 de la noche, cuando recordamos algo de lo que hice yo en Cosas que Sabemos, una serie de unos 100 y tantos vídeos que hice sobre algunos de los 800 artículos que escribí para el Correo a lo largo de 18 años en la página de ciencia del suplemento del Correo, el suplemento del periódico El Correo de Bilbao, donde durante 18 años y sin faltar una sola semana, salvo cuando no se publicaba o tenía otra temática, pues fueron 4 o 5, durante 18 años escribí un artículo sobre divulgación científica, y este es sobre este señor, el señor Maurice Hilleman, el señor de las vacunas, salvador de millones y millones de vidas, mal que le pese a Bosé, Bunbury, Albize y demás despojos humanos. Regresamos en 7 minutos. Maurice Hilleman debería ser más conocido, ya que es el científico creador de más vacunas de toda la historia, el salvador de muchas vidas, incluida probablemente la de usted. No existe una receta única para hacer una vacuna. Distintas enfermedades, distintos patógenos requieren distintas aproximaciones. Algunas vacunas, como la de la gripe, la polio o la rabia, contienen virus muertos. Otras, como el sarampión, la rubiola o las paperas, están hechas con virus atenuados. Algunas más, como la antitetánica, constan de las sustancias tóxicas que producen los patógenos. Otras contienen solo un determinado fragmento de proteína potencialmente dañina, y una clase más tiene solo la capa exterior de algunas bacterias conjugada con las sustancias tóxicas. Estas aproximaciones tienen todas, eso sí, el mismo fin. Al inocularse en nuestro cuerpo y amenazarlo, este crea anticuerpos para destruir al agente de la vacuna. Después, el cuerpo recuerda cómo producir esos anticuerpos, y el día que se ve atacado por verdaderos patógenos con toda su potencia, por así decirlo, la fábrica de nuestras defensas está preparada para producir esos anticuerpos y defenderse si lo atacan. Casi todos, al menos en los países más opulentos, nos hemos beneficiado de una o más de las vacunas que desarrolló Maurice Hilleman. Este estadounidense creó o mejoró durante su carrera más de 40 vacunas, muchas de las cuales siguen en uso hoy, ya bien entrado el siglo XXI. Maurice Hilleman nació en una granja en Montana en 1919 y creció durante la Gran Depresión de Estados Unidos en un ambiente religioso luterano. En 8º grado se encontró con el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, y decidió que se dedicaría a la ciencia, lo que consiguió pese a las dificultades financieras que en los años siguientes amenazarían su sueño. Pero la familia consiguió al fin que Maurice se doctorara en microbiología por la Universidad de Chicago en 1941 con un trabajo de investigación que demostraba que la clamidia no era producida por un virus, sino por una bacteria. Comenzó entonces una carrera en la industria farmacéutica que empezó con el desarrollo de una vacuna contra la encefalitis japonesa B, enfermedad que atacaba a los soldados estadounidenses destacados en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial, y después hizo otra que logró contener una peligrosa pandemia de gripe
gripe de una nueva variedad a fines de 1950. En 1963, Hillman enfrentó el desafío que presentaba la vacuna contra el sarampión desarrollada por John Enders. Aunque efectiva y muy apreciada, pues por entonces el sarampión mataba a 500,000 de niños al año en los Estados Unidos, era demasiado potente y con cierta frecuencia provocaba fiebre y sarpullidos en los niños a los que se les aplicaba. El científico desarrolló así un procedimiento para reducir esos efectos, aplicando al mismo tiempo una dosis de gamma-globulina al niño, pero siguió trabajando con la vacuna hasta que logró desarrollar una cepa del virus del sarampión que era mucho menos agresiva y que es la que se utiliza hasta la actualidad. Ese mismo año, una epidemia de rubeola mató alrededor de 11,000 niños en Europa y Estados Unidos, y los investigadores del gobierno estadounidense desarrollaron una vacuna que, sin embargo, otra vez, era altamente tóxica. De nuevo, Hillman entró en escena y para 1969 había desarrollado una versión segura de la vacuna que evitó una nueva epidemia. Su pasión le ejemplificaba una de las anécdotas favoritas del propio Hillman. Una madrugada de 1963, su hija Jerry Lynn cayó víctima de las paperas. El microbiólogo la metió en cama, condujo 20 minutos hasta el laboratorio, tomó el material necesario para recoger muestras del virus infeccioso que crecía en la garganta de su hija, volvió a casa, tomó las muestras y volvió al laboratorio para preservarlas en su frigorífico. El cultivo de ese virus y su estudio darían como resultado tiempo después la vacuna contra las paperas, que convirtió en recuerdo en gran parte del mundo una enfermedad infantil que ocasionaba numerosos casos de sordera y esterilidad entre sus víctimas. En 1971, el Dr. Hillman consiguió unir en una sola las 3 vacunas principales que había desarrollado: la MMR, por las siglas en inglés de sarampión, paperas y rubeola, o triple vírica, que desde entonces es parte importante del arsenal inmunológico de la medicina preventiva. Maurice Hillman tenía una personalidad áspera y brusca que atribuía o excusaba con su temprana formación en los campos cultivados de Montana. Ello también lo hacía un individualista desusado en una época en que cada vez más los avances científicos iban siendo producto del trabajo de grupos interdisciplinarios formados por numerosos investigadores. A diferencia de otras personas que trabajan en la investigación, recordaba uno de sus jefes del laboratorio Merck, Maurice hacía él mismo todos los aspectos de la investigación y el desarrollo. Esta actitud, que le hacía decir "mi hobby es mi trabajo", lo impulsaba a realizar largas jornadas laborales 7 días a la semana, algo que, aseguraba él, debían hacer todos los investigadores. Su dedicación no se limitaba al desarrollo científico y técnico de las vacunas, sino que se desbordaba hasta la fabricación de las mismas. Una vez que terminaban los estudios clínicos y la vacuna era aprobada para ser utilizada, Hillman solía estar al tanto de la producción industrial de la vacuna, vigilando el proceso y corrigiendo posibles fallos con una tenacidad que en ocasiones provocaba tensiones entre el personal de fabricación no acostumbrado a este tipo de supervisión. Entré en conflicto prácticamente con todo el mundo, recordaba después Hillman divertido. Sin embargo, su insistencia permitió el desarrollo de métodos de producción en masa de vacunas seguras que pueden almacenarse durante largos periodos en preparación de posibles epidemias. Cuando alcanzó la edad de 65 años, que era la de la jubilación obligatoria en el laboratorio, fue inmediatamente recontratado como asesor externo, lo que implicó básicamente que siguiera haciendo su mismo trabajo normal durante 20 años más, hasta su muerte en 2005, mientras batallaba furiosamente por desarrollar una vacuna contra el VIH-Sida. Hoy se calcula que el trabajo acumulado de Maurice Hillman, héroe desconocido de la medicina, salva alrededor de 8 millones de vidas al año. Quizás son muchas más. Entre las más de 40 vacunas desarrolladas por Hillman están las del sarampión, las paperas, la hepatitis A, la hepatitis B, la meningitis, la varicela, la rubeola, la neumonía y la gripe Haemophilus influenza tipo B, además de haber descubierto varios virus y descrito el proceso de reproducción de varias infecciones. Por eso, Robert Gallo, descubridor del virus del SIDA, lo llamó el vacunólogo más exitoso de la historia. Pues ahí tienen la historia de Maurice Hillman, un personaje extraordinario, un personaje que ha salvado muchísimas vidas y yo creo que debería ser más famoso, no sé, que Bumburi o que Bosé, qué sé yo. En fin, me preguntan, ¿por qué todos tenemos haters? Pues no sé, supongo que porque es normal, ¿no? El hecho de que si sacas la cabeza alguien te la quiere cortar, pues es evidente, ¿no? Hay una frase de una canción mexicana
que dice no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y yo todavía tengo mis dudas de que no haya gente a la que le des una monedita de oro y no le caiga bien. Podría comentar sobre la incorporación del breakdance en los Juegos Olímpicos. Los más puros dijeron que era degradante. Pues degradante no sé. No entiendo. Hay algunas disciplinas que no entiendo exactamente cómo se puntúan, considerando que pues, su valor es esencialmente artístico o estético. Pero hay parámetros para la natación artística, que se llamaba natación sincronizada, para los clavados o saltos al agua, y son disciplinas, o para partes de la gimnasia, sobre todo la femenina, que tienen un componente estético importante, aparte de ser deportivas. Pero está bien, yo no degradante porque pues, es una disciplina como cualquier otra. Fue un deporte más de exhibición que otra cosa ahora. Parece que no va a estar integrado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, pero no pasa nada, yo no veo nada grave, ¿no? Mi opinión, me pregunta Luis Urquilla, mi opinión sobre los evangelios apócrifos. A ver, es que se eligieron los 4 evangelios como evangelios sinópticos porque eran los que estaban más o menos de acuerdo. Hay muchos evangelios y apócrifo solamente quiere decir que no está incluido en la lista oficial, ¿no? Sobre todo le han dado pie a los esotéricos para inventarse todo tipo de cuestiones y tratar de fingir un conocimiento sobre los tiempos de Cristo y las acciones de Cristo que evidentemente no pueden tener. No creo que sean muy relevantes. ¿Alguna vez le gustó la música de Juan Gabriel? ¿Qué piensa de él como compositor? Mira, gustarme, no. Bueno, no, disgustarme nunca. No, era una música que me parecía anodina, me parece un buen compositor popular, me parece que fue un sujeto que supo interpretar una serie de sensaciones, sentimientos populares y ponerlos en música y llegar al corazón y al entusiasmo de muchísimas personas. Y por lo tanto, a mí el que no me entusiasme no significa que considere yo que es ni malo, ni despreciable, ni mucho menos, ¿no? Un compositor de un género y para un público pues, que son distintos a mí, pero nada más, ¿no? Natalie Ramírez Martín, tengo curiosidad por la D con un balón que tienes en el mueble de atrás, ¿es el logo de Discovery Channel? No. Esto que tengo yo aquí atrás ahora está girando, esto que veo usted aquí, no es una D, es una lámpara con un electroimán donde se cuelga magnéticamente esto que no es un balón, es un mapamundi, y cuando uno le quita la electricidad se pega arriba, porque lo que tiene el electroimán lo tiene en la parte de abajo aquí. Ahí tiene el electroimán y arriba tiene un imán. Y el mapamundi, el globo terráqueo, tiene 2 imanes. Entonces, así funciona. El de abajo lo atrae y el de arriba lo atrae y queda suspendido en medio. Me parece muy divertido. Este otro también funciona con imanes, pero por más que... Uy, madre mía, ya lo deshice. Decía yo que este también funciona con imanes, pero no lo puedo poner a andar mucho porque suena espantosamente. Entonces pues yo agradecí mucho a quien me lo regaló, a quien quiero mucho, pero no lo puedo poner mientras estoy aquí porque sí, el escándalo es considerable, el escándalo que es. Con esa comida no me extraña ni la sed ni unas ganas de siesta. Fíjate que no soy de siesta salvo cuando no duermo. Claudia dice que va a continuar con las mañaneras, otra homilía más de lo mismo. ¿Todavía crees que no es un maximato? No estoy seguro de si es un maximato, pero no es nada deseable. También escogió a 4 exgobernadores, por cierto, lo peor para que la ayuden. El problema con Claudia y por las mañaneras, ya lo quiero yo ver. Ella no tiene ninguna capacidad de oratoria. Mira, Andrés Manuel, lo he dicho muchas veces, yo creo que es un hombre tonto, es un hombre inculto, es un hombre con pocas luces, un narcisismo gigantesco, no le interesa informarse de nada, opina sobre todo con una certeza absoluta, siendo tonto y desinformado, lo cual lo hace idéntico a Donald Trump. Pero es un hombre que tiene una gran capacidad de oratoria, sobre todo para llegar a ciertos grupos de la sociedad. Es decir, cuando demuestra su incapacidad de expresarse en un español correcto,
A mí me puede resultar repelente, pero yo siento que un lenguaje desordenado es evidencia de una mente desordenada. Pero se expresa bien para su público y evidentemente logra su función como comunicador. Cualquiera que haya oído hablar en público a Claudia Sheinbaum sabe que esta mujer no tiene ninguna capacidad de oratoria, que suena menos convencida que yo predicando el Evangelio, por favor. Suena más falsa que un dólar con la cara de Donald Trump. Suena más incómoda que una gallina en una guarida de zorros. Es una cosa tremenda oírla hablar, es inquietante, enormemente inquietante, porque tiene un tonito que repite constantemente porque no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con las manos, se ve que tiene gente que le dice que haga con las manos, pero entonces lo hace mecánicamente, y su tono de voz es absolutamente repelente y no comunica, no transmite lo que sí consigue transmitir el observador, se lo reconozco. Entonces va a ser horroroso, va a ser horroroso si va a seguir con las mañaneras. Yo no creo que lo aguante, porque no creo que tenga el narcisismo necesario para aguantar ese ritmo, que sí tenía Chávez con su aló presidente y que sí tiene claramente López Obrador, que no hay cosa que disfrute más que su mañanera, ¿no? Incluso cuando lo van a impugnar, que ahora, por cierto, hay una periodista que le recriminó sus ataques y le dijo que si le pasaba algo a ella, pues que era responsable de López Obrador. Y él lo despreció como desprecia a todos los que no le siguen el apunte, ¿no? Es terrible. ¿Cómo contestarle a un budista occidental que afirma que el budismo no es religión, aun cuando en Oriente no se tiene problema con calificarlo así? ¿Por qué no es religión? Es un sistema de creencias no probado que cree en una trascendencia sobrenatural. Es que no tiene Dios. ¿Y? Una religión no tiene por qué tener Dios. ¿De dónde sacas? ¿De qué definición de religión extraes que tiene que tener una o más deidades? No las tiene, aunque, bueno, evidentemente los budas y los bodhisattvas y demás cumplen la función de deidades menores. Pero olvídate de eso. ¿Estás buscando una trascendencia preternatural a esta vida? A través de una cierta serie de rituales y prácticas establecidos en libros sagrados, es una religión, hombre. Punto. ¿Imane es mujer? No lo sé. ¿La IVA no ha demostrado dichos estudios? No los ha demostrado, y ya lo dije. No los mostró, y al no mostrarlos queda la duda, pero la afirmación que haces de es mujer es tan aventurada como decir es hombre. Yo creo que no lo sabemos, y lo razonable, centrados en los datos, la información y los hechos, lo único honesto es decir, no lo sabemos, hay dudas, hay inquietudes, y habría que resolverlas. Y se resuelve muy fácil con análisis cromosómico que se hace en una tarde, Se encontró agua en Marte, hace mucho se encontró agua en Marte, y hay hielo en los polos y tal. Mi pregunta es, si un día se descubre vida en otro planeta, ¿se acabaría la mentira de Dios? No, la acomodan. La acomodan. Las religiones siempre se adaptarán a la realidad, aunque empiezan negándola, ¿no? Siempre empiezan negándola. Pero al final, para sobrevivir, se adaptarán. Bueno, es que Dios hizo la creación está en todo el universo, pero los seres humanos solo aquí, y ya con eso lo resuelves, ¿no? La ozonoterapia es una pseudociencia totalmente. No hay ningún estudio que demuestre que la aplicación de ozono respirado en lavativa o intravenosa, que es peligroso incluso, tenga ningún beneficio terapéutico. Desde Irapuato, en México, mira, hay gente atacando personalmente a la Big Girl australiana Ray Gunn, no sé quién, ni sé quién es Ray Gunn, así que no te puedo decir. Hace un par de años tuve la suerte de hacer unas ilustraciones para un libro de Antonio Malpica. Pues qué bien, Darío Rodríguez me cuenta esto, me parece fantástico. Toño ha logrado tener muchísimo éxito como escritor y me da muchísimo gusto. Lo conozco hace un porrón de años, ha venido 2 veces a Gijón. De hecho, la primera, los chicos ahora tienen 15, 16 años, sus 2 hijos. Sí, Bruno tiene la edad de mi hijo, 15, 16, por ahí. Y vinieron, después de su luna de miel en París, él y su mujer vinieron aquí a Gijón, pasaron unas semanas con nosotros, íbamos a oír jazz. Y luego vino con los niños.
vino con los niños, me caen muy bien, son como familia, pues. Hoy es fiesta nacional, es el Día de la Virgen María, o sea, el Santo de las Marías, gracias por ser conmigo, gracias. Pues es el Día de la Virgen María, será por eso que hoy es el Día de Begoña. Usted no es ciego, pero se hace el pendejo, parece al servicio del sionismo. Joder. Jorge Enrique Beltrán, al servicio del sionismo. No significa eso absolutamente nada. Significaría que soy nacionalista judío, pero ni soy judío ni soy nacionalista, y mucho menos soy judío nacionalista. O que estoy a favor de la liquidación del pueblo palestino, que tampoco la he denunciado a las acciones de Israel contra el pueblo palestino durante toda mi vida, porque durante toda mi vida ha existido Israel, así como he denunciado los ataques terroristas del pueblo palestino contra inocentes israelíes, fueran cuando atacaban autobuses escolares o con los atletas de la Villa Olímpica de Múnich en 72. No sé por qué me pueda acusar de esto Jorge Enrique Beltrán, pero luego dice chao, porque entonces cobardemente ha huido. Qué raro. ¿Ha oído que el Vaticano ha expulsado al fundador de una organización religiosa, el Sodalicio? No lo he oído, tengo que verlo. ¿Por qué no hay el mismo malestar internacional que existe con Maduro, con las elecciones en las que se ha demostrado que Bukele hizo fraude? Además que continúa con la violación de derechos humanos. No lo sé, no te lo puedo explicar. Primero que nada, en El Salvador no hay una oposición organizada y multitudinaria como la que hay en Venezuela. Y por otro lado, Bukele, y esto es alucinante, a mí, una persona que conozco, que es asesor en comunicación política para distintos partidos en todo el mundo, me vendió a Bukele como un socialdemócrata. Bukele es un miembro de la derecha más absoluta, de la ultraderecha elemental de este planeta, y por lo tanto los medios de comunicación, como digo yo, ocupados en gran medida por la derecha y la ultraderecha, no hacen escándalo. En cambio, con Maduro, muchos medios de la derecha no hacen escándalo con Maduro porque les interese, como a mí, y como a muchos de nosotros, no solo a mí, obviamente, la voluntad del pueblo venezolano, sino porque creen que al pegarle a Maduro le pegan a toda la izquierda, incluida la socialdemocracia europea, lo cual es una estupidez. Pero ellos están haciendo el debate ideológico, no el debate democrático. La democracia la usan como pretexto, como lo hace la izquierda revolucionaria en muchas ocasiones. Se presentan, como decía con frecuencia Pablo Iglesias, los verdaderos demócratas, decimos. Tú andas dando credenciales de verdaderos demócratas, pero ¿quién crees que eres, chavalín? Pero en fin, ¿qué me dicen? Hay 1000 personas desaparecidas en las cárceles de Bukele. A ver, Bukele es gravísimo, pero Bukele no se hace pasar por derecha extrema, es derecha extrema. Es derecha extrema y por eso les permiten. No les someten a la presión internacional a la que se somete a Venezuela. ¿Qué opinas de la familia real? Pues mira, lo mismo que he opinado siempre, ¿no? Me parece que es irrelevante y que aunque no me gustan las monarquías, no creo que sea uno de las prioridades en España en este momento luchar contra la familia real como si fuera Alfonso XIII o Fernando VII, ¿no? No tiene ningún poder, no tiene ninguna relevancia, no influye para nada en la vida del español común de a pie, no hacen ni bien ni mal, hacen un papel de símbolo, de jefe de Estado, que tiene buena imagen internacional por otro lado. Entonces, pues no me gustan las monarquías, pero dedicar mis esfuerzos cuando el PP está tratando de vender la sanidad pública, dedicar mis esfuerzos a pegar a Felipe II me parece idiota, ¿no? Francamente. No me parece que sean tan tremendamente tóxicos. Juan Carlos resultó bastante más tóxico de lo que imaginábamos, sin duda alguna, pero todavía no hay acusaciones formales contra él. Así que no puedo decir nada más al respecto. Siempre lo he dicho, yo no soy monárquico, pero
No me molestan las monarquías que no tienen poder y que son meramente jarrones chinos que decoran la entrada de la democracia española, ¿no? Así que no me muevo de ahí. ¿Nos puedes compartir los motivos por los cuales decidiste adoptar tu postura ateísta? No, es que no decidí adoptar mi postura atea, que no es ateísta, es atea. Es que nunca creí en Dios. Es que me hablaban de Dios y yo decía, no, no suena bien. Iba yo a la iglesia, salías tú de la puerta de mi casa, te lo puedo decir, en la calle de Newton 211 en la Ciudad de México, en la colonia Chapultepec Morales. Y si tú te pones en la puerta de Newton 211, lo que hay enfrente es una iglesia, que en aquel entonces era de arquitectura supermoderna, todo esto. Y yo iba a la iglesia, ¿no? Y veía yo que la gente rezaba, y decía, pues parece que se sienten bien, pero creen que le están rezando a un santo, es un muñeco de madera o de yeso. Y hay que confesar mis pecados al cura. Pues ¿cuáles pecados? Pues yo no me siento pecador, no. No es que Dios, no me suena lógico. A ver, nunca me sonó razonable la existencia de una deidad como la que me presentaba el catolicismo en concreto. Y mira que llegué a hacer la primera comunión a los 12 años, pero por quedar bien con mi familia, nunca me lo creí, jamás. Luego, al aplicar la razón, cuando aprendes lógica y aprendes a razonar y aprendes a pensar y lo analizas críticamente y dices, no, pues tenía yo razón. No hay ningún motivo razonable para aceptar la posibilidad de la existencia de esta deidad. Pero en principio nunca me pareció razonable, entonces nunca creí en ella. Te escuché decir una vez que Merkel dijo que los tratados de Minsk se firmaron para ganar tiempo ante Rusia. ¿No es eso admitir que se hizo trampa al no cumplirlos? No, es que yo no dije eso, primero que nada. Segundo, los tratados de Minsk Rusia no los cumplió. Ucrania tampoco, pero Rusia no los cumplió. Rusia, en 1991, firmó un tratado con Ucrania para que le entregara sus armas nucleares a cambio del establecimiento de unas fronteras para siempre y perfectamente respetadas que el Estado ruso se comprometía a reconocer por los siglos de los siglos. En 1994 se volvió a hacer otro tratado en el cual se reconocían las fronteras de Ucrania. Y en 2014, cuando un títere de Putin es tirado del gobierno por un movimiento popular, Putin invade Ucrania, se apodera de la península de Crimea y empieza a pagar una guerra que empezó en 2014 y sigue hoy, y que se multiplica con la invasión de 2022. ¿Qué hablas de los acuerdos de Minsk? Los acuerdos de Minsk son después de 2 agresiones rusas. Es que como Rusia, que acaba de quejarse, el pueblo pacífico ruso no merece ser invadido por Ucrania. A ver, mira, ni siquiera están matando, por supuesto no están matando civiles los ucranianos, pero ¿no crees que el pueblo ucraniano no merecía ser invadido por Rusia? Y sus civiles asesinados por miles en circunstancias tan terribles como las que hemos visto en vídeos en Bucha, por ejemplo. Es que, por favor, de veras, que me salgan ahora con los acuerdos de Minsk se me hace absurdo. Se ha acusado a Zapatero de estar muy callado. Sí, está muy callado. Él ha funcionado como mediador y María Corina, concretamente María Corina, le ha agradecido su mediación para la liberación de muchos presos de la oposición en Venezuela. Esto se ha confundido con un apoyo a Maduro. Yo no sé si apoyo o no a Maduro, pero no creo que Zapatero esté inactivo. Si está apoyando a Maduro, está cometiendo un error. Pero vamos, abiertamente lo digo. No tiene ningún cargo en el gobierno. No tiene ningún cargo en el Partido Socialista Obrero Español. Es un militante más como yo. Y perdóname, cuando dejas de tener un cargo, eres un militante como yo. Yo tenía un compañero que fue alcalde de Gijón 3 veces, presidente de Asturias 2 veces, era senador y venía y en las asambleas era un compañero más. Vicente Álvarez Areces. Y como senador, todavía cada vez que se había un tema de ciencia en el Senado me mandaba un WhatsApp con los datos de lo que se estaba hablando en el Senado de ciencia, fíjate. Zapatero no tiene ningún cargo. Él ha funcionado como mediador.
Y si está en activo, está mediando. ¿Cómo? No lo sé. Pero acusarlo de estar callado es decir qué quieres que diga. No es acusarlo de estar callado, es que no está diciendo lo que tú quieres que diga. Y yo no sé. Me imagino que la oposición quiere que Zapatero diga que, por supuesto, el fraude es tremendo, las elecciones son ilegítimas y Maduro debe salir del poder. Yo diría lo mismo. Pero yo no tengo la responsabilidad que tiene Zapatero de mediar entre la oposición y el gobierno, que es lo que ha hecho estos años. Entonces yo me guardaría mucho de juzgarlo hasta no saber exactamente qué está haciendo, ¿no? ¿Qué países del mundo han mostrado públicamente las actas de votación después de unas elecciones? Muchos, muchos. Y de hecho, las actas de las votaciones en general son públicas. Bueno, en México se publicaban porque en las actas finales, después de que las firmaban los partidos, se hacía un cartel con los resultados de esa casilla electoral, si era el acta de esa casilla electoral, se ponía en la puerta cuando terminaba la votación. Yo creo que en muchísimos lugares, y no tardas en reunirlas nada. Mira, el acta de una casilla electoral, de una urna, de un colegio electoral, lo que sea, se levanta al término de la votación. Es decir, al término de la votación, los presentes, yo he actuado como representante del PSOE en todas las elecciones que ha habido los últimos 25 años aquí en España, los representantes de los partidos y los funcionarios de la casilla, los funcionarios electorales, que son ciudadanos electos al azar, cierran la votación y luego el recuento es público. Generalmente en los países democráticos el recuento es público, es decir, cualquiera puede entrar a ver el recuento. Y los funcionarios electorales cuentan los votos. Y tú, como representante de los partidos, estás viendo que cuenten bien todos, tanto los de los otros como los tuyos. Cuando terminan de contarse los votos, se levanta el acta. Esto ya la tienes. La votación acaba a las 8, más o menos a las 10, 11 de la noche tenemos las actas. Cualquiera las puede hacer públicas. Y se hacen públicas precisamente cuando se dice, en tal distrito electoral hubo estos resultados y tú tienes las actas de ese distrito electoral, sumas lo de todos los partidos y si es la misma. Si es igual, no necesito que el gobierno la muestre, coincide con la que tengo yo, que te la puedo mostrar el día que quieras. Son públicas, como el recuento es público. No sé qué insinúas, pero no me gusta. Pero creo que no sabes cómo se lleva a cabo una elección en un país democrático. ¿Sí? No se persigue a los que firman las actas semanas después y se les busca con la policía para que firmen otras actas nuevas, que es lo que estaba tratando de hacer Maduro. Lo sabemos. Hay que demostrarlo, pero lo sabemos hasta en buena medida. A los exquisitos no les gusta Serrat porque dicen que deformó los poemas de Machado. Lo mismo, yo me acuerdo que Cantares, concretamente Cantares, que fue la más famosa y la que aprendimos a tocar guitarra todos y demás, al mismo tiempo Alberto Cortés hizo una musicalización infinitamente más chorra y vulgar, por cierto. ¿Cuál es tu raza, especie alienígena favorita? Los vulcanos, yo diría. Y si no, los Wookiees. Los Wookiees me caen bien. ¿Qué opinan de lo que dijo Diego Rusarín? No sé qué diga Diego Rusarín, no, ni estoy enterado, ni tengo un enorme interés por él. La gente llama censura a que ahora dejan opinar a cualquiera. Bueno, sí. La desmonetización de tu vídeo sobre Goebbels, bueno, se resolvió la desmonetización, después se resolvió. A ver, hay que pelear y hay que discutir, pero es que cuando el algoritmo de YouTube ve nazi, te desmonetiza automáticamente, o te bloquea automáticamente, te disminuye la visibilidad publicitaria, no es que te shadowbanee, sino que, ¿por qué? Porque tiene la preocupación de los anunciantes es acabar promoviendo promoviéndose e identificándose con un vídeo que defienda al nazismo. Una vez que les dejas claro que lo que estás haciendo es criticarlo, no hay problema, ¿no?
dice, ¿cree que en las universidades alguna vez haya mecanismos antiproselitistas de sectas y pseudociencias terapias? Muchos son captados ahí, me acordé por su vídeo de ayer, pues no lo sé, ojalá. Las universidades deberían, habiendo libertad de cátedra, la libertad de cátedra debería ajustarse a los hechos, los datos y la información que tenemos constatada y registrada, ¿no? Pero lo que pasa también en un aula universitaria depende mucho de la libertad de cátedra. Yo hice cosas como profesor universitario cuando yo estuve en la Universidad Autónoma de Querétaro, daba yo un taller de géneros periodísticos. Y tenía yo a 4 chavales que eran intolerables porque llevaban 3 semestres en los que no les habían enseñado periodismo, les habían enseñado teoría de la comunicación y semiótica y se habían leído al del Medios del Mensaje, que no es cierto, y estaban hasta el gorro. Entonces eran muy desagradables en clase. Lo que hice yo fue el primer día que los tuve de clase, los saqué a reportear. Dije, en la tarde tienen que hacer un reportaje sobre tal cosa. Algo que encuentren en la calle. Me informan de ello y van a seguir los parámetros de la nota corta del periodística, ¿no? Y luego se hicieron buenos amigos míos y acabaron siendo excelentes reporteros que estaban en las primeras planas de los periódicos de Querétaro y del centro de la República Mexicana. Pero sí, a veces yo tenía que hacer cosas como usted se calla o aquí lo tiro por la ventana. Entonces, no sé hasta qué punto sea mejor dotar a los alumnos de las capacidades críticas necesarias para no caer que en prohibir que los profesores digan estupideces. Porque, joder, yo tuve profesores que decían, pero vamos, estupideces por hora que competían con Donald Trump, ¿no? Dice Gelvita Menino, le gustaba Steve Perry. Mira, Steve Perry tenía una gran voz. No sé si todavía anda por ahí. Te olvidaste de Ian Gillan de Deep Purple. No es de mis voces favoritas. Me gusta mucho cómo canta, pero no es Freddie Mercury. Y mira que he hablado muy bien de la voz de Ian Gillan, que ahora a los 78 años, en el último disco de Deep Purple, da clases. No hay canción de reggaetón que le resulte pegajosa y agradable, aunque le parezca al mismo tiempo tremenda basura. No recuerdo ni una. Recuerdo el ritmo, y porque una amiga mía, que es diputada aquí en Asturias, me explicó cuál es el ritmo del reggaetón, y es el atún con pan. Atún con pan, atún con pan, atún con pan. Mi hijo se cabreaba mucho, ahora está oyendo otras cosas, pero cuando oía mucho reggaetón, y pasaba yo y decía, atún con pan, atún con pan. Y sí, todos son atún con pan, pues sí, pero no, nada más. A ver, estás metiendo a Ann Wilson de Heart, que esas son femeninas, entonces ya sería otra historia. Bueno, ¿piensas que es necesario regular los altos montos de artículos de lujo o de colección? Se argumenta que el lujo no está en la canasta básica. Regular los altos montos de artículos de lujo. A ver, la gente puede vender lo que quiera al precio que quiera, siempre y cuando no sean artículos de la canasta básica, en cuyo caso, cuando hay abusos hay que controlarlos. Pero no sé exactamente de qué estás hablando. Mira, vamos a hablar de otra cosa que me parece importante que estemos informados ahora que la estupidez galopa. La astrología no sirve para nada. Cada vez que digo que la astrología no sirve para nada, aparecen astrólogos. Hice un vídeo completo sobre astrología. Y los astrólogos te dicen que funciona, pero no pueden demostrarlo. Y lo que se hace, lo que siempre hay que hacer, pues es estudios científicos. Entonces, pues hay un señor que se llama, no me acuerdo el nombre, bueno, ya lo veremos ahora. Pero hizo una serie de estudios sobre astrología. ¿Cómo? Ah, sí, aquí está. Spencer Greenberg. Spencer Greenberg, que hizo un estudio. A ver, primero hizo un estudio de cuánto coincidían las personalidades de la gente con lo que decía la astrología solar. La astrología solar es la astrología simplona de 12
signos astrológicos que se utiliza para los horóscopos de los periódicos y que los astrólogos dicen que no sirve para nada, sobre todo porque no pueden sacarle mucho dinero. Ellos tienen que hacerte tu carta astral con el momento exacto de tu nacimiento, y entonces tu carta astral, con eso dicen ya que tienen información sobre ti. Y te sacan una pasta, una lana, un dinero, una guita, una mosca, por hacerte tu carta astral. Bueno, pues hicieron el estudio de los signos del sol y qué características tienen los Leo. Luego resulta que la gente de Leo pues no tiene esas características, o las tienen unos poquitos, pero otros tienen características de Virgo, pero los de Virgo no tienen características de Virgo, sino de Escorpión, y así sucesivamente. Es decir, que es una distribución al azar, como era razonable esperar que ocurriera. ¿Por qué van a influir sobre ti unas estrellas que están lejísimas? Algunas de ellas están lejos unas de otras, las vemos juntas por la perspectiva, pero las constelaciones no son estrellas que estén juntitas, sino que algunas están mucho más lejos y otras mucho más cerca. Y las vemos como constelaciones y además se mueven. Y se mueven por la precesión de los equinoccios, y se mueven porque el universo se mueve, y las constelaciones hoy no son las constelaciones que había hace 10.000 o 20.000 o 100.000 años. Bueno, pero los astrólogos usan la carta natal de las personas. Bien, pues estos compañeros de Spencer Greenberg diseñaron un estudio con la ayuda de 6 astrólogos. La cosa funciona así. Se le da a cada uno de los astrólogos objeto del estudio una gran cantidad de información sobre una persona real, es decir, las respuestas de una persona a 43 preguntas. Yo digo, la persona de letra A respondió así a estas 43 preguntas, y aquí hay 5 cartas natales astrológicas. ¿Cuál es la suya? Es una preciosidad de diseño. Es decir, si las características de una persona se corresponden a su carta natal, tú puedes tomar 5 cartas natales astrológicas y decir, no, esto se corresponde a esto. ¿No? Bueno, las otras 4 pues, son de otras personas, son señuelos. Entonces, cada astrólogo tuvo 12 personas a los cuales hacer coincidir sus características individuales con su carta natal astral. Si adivinan completamente al azar, es decir, que no tienen ninguna habilidad porque la astrología no funciona, el 20% de las preguntas las tendrán correctas, o sea, 2,4 preguntas en promedio de los 12. A mí me das 12 casos, 12 grupos de respuestas, de 43 respuestas de una persona y sus 5 cartas. Otra, 12 de esas, 12 grupos de respuestas de distintas personas y cartas natales de esas supuestas 12 personas, y tú tienes que decir cuál carta natal corresponde a las características de tal persona. Si por azar, si uno elige al azar, más o menos debe tener un 20% de respuestas correctas. Es decir, unas 2,4 preguntas, 2,4 casos de los 12 que se les dieron. Si la astrología no funciona, es imposible que los astrólogos tengan resultados mejores que los aleatorios. Y para que el estudio apoye la astrología, los astrólogos solo necesitan estar un poco por encima de la adivinación aleatoria, es decir, de elegir al azar. No necesitan tener las 12 personas correctas, pero sí que tengan, por encima del aleatorio. Por supuesto, esto solo funciona si uno le dice, si los astrólogos creen que pueden hacerlo. Entonces, ellos se limitaron a los participantes que tenían experiencia astrológica previa y que dijeron que sí, yo lo hago mucho mejor que al azar. Seguro que lo hago muy bien, porque soy un astrólogo profesional, yo años cobrándole a la gente por sus cartas astrales, etcétera, etcétera. Consiguieron a 152 astrólogos a los que les dieron los 12 grupos de respuestas y 5 cartas astrales para que lo hicieran. Los astrólogos estaban muy confiados en que tenían la capacidad de hacer
de emparejar la carta astral con las 43 respuestas de cada una de las 12 personas. Los que tenían menos experiencia, después de hacer el experimento, los que tenían menos experiencia dijeron que habían acertado en 5 de las 12, lo cual ya no es muy confiable, o sea, como que no me da mucha confianza el astrólogo. Pero los que tenían más experiencia como astrólogos, que habían cobrado más dinero y habían vivido más años sin trabajar, decían que habían tenido 10 de 12, que de todos modos, si tú eres cirujano y matas 2 de cada 12 pacientes, pues no eres un gran cirujano. Bueno. Resultado. Ahí está. La distribución de la línea verde es la distribución que se espera cuando se elige al azar la coincidencia entre 12 personas y sus cartas astrales. Las barras azules son las de los resultados de los astrólogos, es decir, el 5% de los astrólogos tuvieron un 0% de respuestas correctas, el 20% de los astrólogos tuvieron el 20%, más del 20%, perdón, 2 más del 20%, 3 correctas más del 25%, más 4 respuestas correctas alrededor del 17-18%, 5 respuestas correctas solo el 5% de los astrólogos, y ninguno tuvo 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12 respuestas correctas, es decir, 12 aciertos de emparejar persona con la carta astral correcta. ¿Ok? Quizás los astrólogos con menos experiencia pues estaban bajando el promedio al grupo, ¿no? Ya sabes que esto puede pasar. Entonces vieron cómo varió el desempeño de los astrólogos con base en su experiencia astrológica. Y resultó que los que tenían más experiencia no tuvieron mejores resultados que los que tenían menos experiencia. Es decir, los astrólogos que tuvieron todas estas correctas y lo que se esperaba, si estaban todos eligiendo al azar, y la coincidencia es espectacular. Ni uno solo tuvo más de 5 respuestas correctas. Y como dice, incluso si la mayoría de los astrólogos no tuvieran habilidad, la astrología podría demostrar que es eficaz si uno de los 152 astrólogos tuviera un desempeño excepcionalmente bueno. Le ofrecieron un premio de $1,000 a cualquiera que tuviera al menos 11 de las 12 respuestas correctas. Y resultó que ninguno de los astrólogos tuvo más de 5 respuestas correctas. Perdón, es esto. Y aquí tienes a los que decían, nunca lo he hecho antes, tengo un poco de experiencia, mucha experiencia, el amateur, he sido amateur y experto, soy un experto pero no de clase mundial, y soy un experto de clase mundial. Y ninguno de ellos superó las expectativas por azar. Pese a que más de la mitad de los astrólogos pensaron que tenían 6 o más acertadas, ni uno solo tuvo más de 5. Esta es la realidad de la astrología, hijos míos. Las características que usted tiene como ser humano, como persona, no tienen nada que ver con su carta astral, con su carta natal. Nada, absolutamente nada que ver. Porque si tuvieran algo que ver, los astrólogos lo sabrían, pero no lo saben. No tienen la menor idea. Obviamente se creía en la astrología en las épocas en que necesitabas un poco de orientación para las cosas y no tenías otro elemento a mano que no fuera el astrólogo de la corte. Pero en el año 2024 esto es totalmente absurdo. La astrología es una patraña, se demuestra una y otra vez que es una patraña, y yo todavía no puedo creer cómo es posible que tengamos tan desinformada a la gente como para que vean a los astrólogos de medianoche en la televisión española y luego les llamen a sus números para pagarles dinero por sus patrañas. Verdaderamente me alucina. Pues esa es la historia. La historia de esto. Y se nos viene el tiempo encima. Tengo una cosita de eso.
¿No te gusta Enrique Bunbury? No creo que tenga que ver nada que sea heterosexual. No me gusta cómo canta, me gusta. Siempre está pujando. Hace algo que le llaman. Es demasiado aire con poco sonido, que no es necesario, que es un estilo de canción, un estilo de canto que a mí me gusta, punto. Y el hecho de que crea que es la reencarnación de Jim Morrison y se vista como Jim Morrison y actúe como Jim Morrison en el escenario, y tú dices, pues es que es como la versión de AliExpress, ¿no? Si tú ves el anuncio de Jim Morrison y AliExpress te manda Enrique Bunbury. Pues cuidado. Ahora resulta que ha tenido tanto éxito en su carrera en solitario que parece que va a volver a reunirse con Héroes del Silencio. Hágame usted el favorico. Yo tengo unos amigos que son muy fans de Héroes del Silencio, pero que afirman que Enrique Bunbury y Héroes del Silencio son dos cosas radicalmente distintas. Esto es la conspiración sobre la conspiración. Eres alucinante, tío. Juan Alberto Sebastián Salinas Portal. No hay nanobots actualmente en las vacunas públicas y detrás de esas mentiras está la National Security Agency de Estados Unidos. O sea, ¿estás tú diciendo que Miguel Bosé trabaja para la National Security Agency? O sea, que la Agencia Nacional de Seguridad, de uno de los países que más experiencia tiene en el espionaje, la seguridad y las operaciones encubiertas y demás, elegiría como uno de sus principales agentes en la quinta economía europea a Miguel Bosé. ¿Really, Willy? O la misma inteligencia china, lamentablemente. Sí, hombre. Ellos van a depender de Enrique Bunbury. ¿Cuándo vas a conseguir un agente de inteligencia inteligente? Por favor, dicen qué cantidad de barbaridades pueden creer, porque es la conspiración sobre la conspiración. La conspiración no es cierta porque la invención de la conspiración, la negativa de la conspiración es por la National Security Agency, que es un buen detalle, salvo que la National Security Agency solamente trabaja en inteligencia militar, eso lo has olvidado. La CIA es la que trabaja en inteligencia civil y médica. Deja de decir barbaridades. Si existen nanobots, ¿están en manos de los servicios de inteligencia de los países más ricos? No. Si existen nanobots, lo sabrían todos los expertos en tecnología y en robótica. Por favor. Por favor. ¿Estás de acuerdo con la iniciativa de países como Chile de colocar etiquetas de advertencia en los productos altos en grasas, sodio o azúcares? Me parece una tontería, me parece irrelevante. Si tú no has educado a la gente en su forma de nutrirse, esas etiquetas solo sirven para simplificar cosas que no son simplificables. Por ejemplo, este producto tiene muchos azúcares. ¿Y eso qué significa? ¿Que no debo consumirlo? Si dejas de consumir los productos altos en grasa, sodio o azúcares, probablemente te acabas quitando nutrientes esenciales, porque tanto las grasas como el sodio, como los azúcares, son nutrientes esenciales. Y si tú no tienes fuentes de azúcares, salvo ese producto que tiene un signo que te dice, uy, qué miedo, pues ese tampoco lo comes. ¿Cómo sabes? ¿Cómo te informas de si estás tomando suficiente sodio para mantener el equilibrio de electrolitos en el cuerpo? Porque si no tienes suficiente sodio también es un problema, Si no comes suficientes grasas y carbohidratos, si eres un deportista. El letrero en sí no es nada más que una simplificación que puede llevar a la gente a tomar decisiones tan dañinas como el consumir sodio, grasas y azúcares en exceso. Pero lo hacen porque es un acto populista que te evita el problema de educar a la población. México ya lo ha hecho, me parece una tontería absolutamente enorme. Me parece que desorienta a la gente haciéndole entender que las grasas, los azúcares y el sodio son dañinos. Algo de lo que no hemos podido hablar y ya no vamos a poder hablar hoy es de la toxicidad relativa. Cuando tú dices, este cosmético contiene plomo, dices, pues mucha gente lo deja de comprar. Pero cuando analizas tiene menos plomo del que o menos mercurio, pues sabían el mercurio, menos mercurio del que te comes una lata de atún. Necesitarías comerte 50 lápices labiales con mercurio al día para tener la misma cantidad de mercurio que te comes con una lata de atún. Entonces, la toxicidad siempre es relativa. El daño que te hacen las sustancias depende del exceso o
o de la ausencia de... Puedes comer demasiado, demasiado poco, es relativo. ¿Cuánto es necesario para hacerte daño? Los productos, todos los productos químicos llevan lo que se llama una hoja de seguridad de los materiales. Y en las hojas de seguridad de los materiales una de las cosas que se anota es qué toxicidad tiene. Y hay una medida que es la LSD, la dosis estándar intermedia, que es la que hace que si se la das a 50 ratas, 25 mueran. Es la dosis letal media. Pero la mitad de las ratas no mueren. Esa dosis, la dosis letal media, la utilizan organizaciones como la Agencia Europea de Salud o la FDA en los Estados Unidos para decir cuál es la menor cantidad que puede hacer daño. Con esta cantidad ya no haces daño. Vale, vamos a autorizar una cantidad menor. Y lo que se autoriza, y la gente no lo sabe porque cree que se inventan las cosas en la FDA o en la Agencia responsable de los alimentos en Europa, lo que se autoriza es muy inferior a las dosis que puedan ser dañinas. Eso mantiene la seguridad. Si comes el doble, lo más probable es que no te haga daño. Necesitarías comerte unas cantidades enormes para llegar a la dosis letal media. Y la supervisión que se hace sobre los alimentos es precisamente para que sea muy difícil que alcances dosis letales. Pero siempre tienes que tomar dosis mínimas que te garanticen los suficientes minerales, los suficientes micronutrientes, minerales en general, vitaminas, proteínas, carbohidratos que necesita tu cuerpo para funcionar. Pero eso implica saber qué es lo que estás haciendo. El letrero yo creo que solito no sirve para nada. Dijiste 400 millones de personas con COVID prolongado. ¿Qué es eso? Son personas que sufren COVID durante muchísimos años, probablemente hasta el día de su muerte, y que sufren una serie de secuelas graves provocadas por el virus. Busca lo que es el COVID la COVID prolongada, porque es la enfermedad del coronavirus. Coronavirus illness, no me acuerdo cómo es. Coronavirus disease, COVID, la enfermedad del coronavirus, y busca en internet Anónimo Ailín lo que es el COVID prolongado, porque hay muchas personas que están padeciéndolo gravemente. Dice, no, tengo que salir, pues que te vaya bien, Kibler. Caso sodalicio, no sé cuál es el caso sodalicio. ¿Un varón que si llega con útero se podría embarazar? No se puede embarazar. No se puede embarazar porque no produce óvulos, produce espermatozoides o no produce nada. Pero su único potencial es el de producir espermatozoides. Necesitamos un especialista. Lo que necesitamos es que haya estudios cromosómicos fiables, que hasta este momento no lo hay. ¿Qué artefacto de ciencia ficción te gustaría tener en la vida real? El duplicador de Star Trek. Es el elemento que en Star Trek hace que se viva en una sociedad post-escasez. Tú le pides que te haga lo que quiera, desde la comida hasta una taza, y ella te lo hace. Toma material del éter y utiliza es como una impresora de 3D, pero de comida, de todo, con todos los materiales del mundo. Y es el elemento clave del universo de Star Trek para que Star Trek sea una sociedad post-escasez, que es el sueño de los socialdemócratas como yo. Tener una sociedad, no me importa que haya ricos, pero lo que sí me importa es que no haya escasez entre los más desprotegidos de la sociedad. Ahí sí lo tengo clarísimo. Saludos a todos los que me saludan. Me resuena mucho lo que pasa en Venezuela con lo que dijiste, que cuando instauras una dictadura no hay manera de quitártela de encima. Es muy difícil quitárselas de encima, sí, pero toda dictadura que conocemos, la gran mayoría ya han terminado. O sea, se han derrocado las dictaduras, sí, se derrocan, pues es enormemente difícil. La cantidad de dictaduras que hay hoy en el mundo, que es muy preocupante y es terrible y es aterradora y hay que combatirlas, es nada comparado con las dictaduras que teníamos en las décadas de los 1970-80. Si América Latina estaba dominada por dictaduras, África estaba
prácticamente toda controlada por dictaduras, y Asia tenía un enorme control por parte de dictaduras. Si la democracia era la excepción, y hoy tenemos muchísimos más países con todos los defectos de la democracia, pero democráticos en África, en América Latina y en Asia. Pero es que tú no tienes una idea. Echa una mirada atrás a lo que fue la época de las dictaduras, de izquierda o de derecha, cuidado. Europa, toda la Europa oriental estaba dominada perdón, tengo que vaciar la papelera. Estaba dominada por dictaduras, la dictadura de Ceausescu en Rumanía, la dictadura de Enver Hoxha en Albania, dictadura y dictadura y dictadura en el centro de Europa, en Asia, en América Latina, en África. La realidad hoy es enormemente distinta y yo creo que debemos agradecerlo y sentirnos bien y luchar porque siga mejorando la situación. Entonces no vale la pena desanimarnos por las dictaduras que hay en la actualidad, porque muchísimas más personas viven en democracia hoy que hace 40 años. La OTAN, que prácticamente operan a favor de Estados Unidos, qué poco informados están de verdad. He hecho vídeos sobre la OTAN, revisa lo que es la OTAN, sí, por favor. La Unión Soviética quería apoderarse de Europa, Europa no quería ser soviética y por lo tanto con Estados Unidos hizo la Organización del Tratado del Atlántico Norte para detener el avance de la Unión Soviética en Europa. En Europa. La OTAN solo entra en acción según el artículo 5 si alguno de los integrantes de la organización es atacado. Solo los integrantes de la organización, es decir, si Francia era atacada, si Alemania era atacada, si el Reino Unido era atacado, si Estados Unidos era atacado. No tienes idea de lo que es la OTAN. Se usó mucho como el petate del muerto, como la sábana del fantasma. No digo que es una gran organización, simplemente digo que no es nunca lo que dijeron de ella. Y la izquierda la odiaba porque se oponía al Pacto de Varsovia y a la Unión Soviética y a los designios de dominio de la Unión Soviética, porque era una izquierda marxista que quería que todo el mundo fuera como la Unión Soviética. No se daban cuenta ni de lo que querían, porque no sabían realmente lo que pasaba en los países comunistas. Y entonces a la izquierda la OTAN le parecía aterradora porque ofrecía una defensa a los países que ellos querían que fueran conquistados por el marxismo. Y a veces lo querían con tanto entusiasmo como para generar movimientos armados como el Ejército Rojo Baader-Meinhof en Alemania, o distintos movimientos armados que hubo en toda Europa, porque querían instaurar un comunismo soviético en Europa y la OTAN les estorbaba, evidentemente. Resultó que el comunismo soviético no era la gran idea del mundo, era bastante malo. Eso de que prácticamente operan a favor de Estados Unidos, y además no es cierto, no tiene nada que ver la OTAN. Cuando se genera el Maidán es porque el compromiso de integrarse a la Unión Europea, que no es la OTAN, pero para nada, también tengo vídeos sobre la Unión Europea si quieres verlos, Ucrania quería ser parte de la Unión Europea, como quiere serlo hoy. La mayoría de los ucranianos, haces una encuesta y quieren ser europeos de la Unión Europea. Y el entonces presidente traiciona el compromiso y decide que Ucrania va a volver a ser va a volver a ser un satélite de Rusia, y entonces se genera el Euromaidán. Por eso se llama Euromaidán, no OTAN Maidán. En fin, bueno. Ley antisectas, digo que usted es de derecha porque critica a AMLO y porque soy antivacunas. Bueno, sí, soy antivacunas. Ley antisectas, claro, si es que dice, ya sé quién es. No, es un tipo ahí chiflado. Bueno, sí, que diga lo que quiera. ¿Quién le importa? ¿Qué relevancia tiene? Ninguna. ¿Qué opinan los mormones que apoyan a Trump? Yo vivo en Utah y aquí hay muchos magas. Pues opino lo mismo de todos los que apoyan a Trump. Hay mucha gente que no sabe lo que está apoyando, hay mucha gente que está muy mal del cerebro y hay mucha gente que opina hasta otros. ¿Te consideras materialista? ¿En qué sentido? ¿Que creo que el universo es material? Sí, claro, creo que el universo es material.
No tengo ninguna evidencia de que haya nada sobrenatural, extramaterial, inmaterial en el universo. Y creo que todas las experiencias subjetivas que tenemos, que llamamos espiritualidad, que llamamos subjetividad, que llamamos amor, que llamamos cariño, que llamamos etcétera, no depende de fuerzas sobrenaturales, sino que es una función de la materia de la que estamos formados. Y cuando la materia de la que estamos formados se daña, pues se dañan nuestras memorias, se daña nuestra capacidad de amar, se daña nuestra personalidad, porque nuestra personalidad depende de nuestro encéfalo, y cuando hay heridas en nuestro encéfalo, cambia nuestra personalidad. Nuestra vida subjetiva depende de la materia que tenemos encerrada en esta caja de hueso que llevamos sobre el cuello. Sí, soy materialista en ese sentido, pero no porque lo crea, sino porque las evidencias me demuestran que es así. ¿Podría hablar del caso de Purdue Pharma y el Oxycontin? Sí, ya lo hice. Puedes buscarlo en el canal, como siempre les cuento, ¿no? Si entras al canal, hay una lupa arriba que es para buscar en todo YouTube, y hay una lupa a la derecha abajo del título del canal, que donde puedes buscar en el canal, y allí busca opioides. Y ahí está lo que ya hablamos de Purdue Pharma, que por cierto, los tribunales primero, claro, es una familia muy poderosa, los tribunales primero trataron de exonerarlos, pero resulta que los tribunales superiores no están permitiendo que ocurra. Entonces, dice, cuando dice la palabra patraña me recuerda el tío que escribió un libro de Caballo de Troya, no ha escrito un montón, es JJ Benítez, a quien conozco desde mi más tierna juventud, cuando yo le corregía los artículos que mandaba a Contactos Extraterrestres en México. Era un chico español que mandaba sus artículos de Contactos Extraterrestres y Ariel Rosales me los pasaba para que yo los corrigiera. En X América Latina se ha vuelto viral que muchos compañeros de izquierda digan que Estados Unidos no tiene cultura. ¿Qué piensas de eso? Para mí es una barbaridad. Estados Unidos tiene cultura. Hay muchos estadounidenses que carecen totalmente de ella, ¿no? ¿Sí? Es que cuando la gente habla de Estados Unidos hace cosas muy curiosas. Habla de Estados Unidos cuando en realidad habla del gobierno de Estados Unidos, que son cosas distintas. Habla de Estados Unidos como de ciertas personas de Estados Unidos. Habla de ciertas características culturales que en realidad no comparten la mayoría de los estadounidenses. Estados Unidos es un país enorme, es un país con gente enormemente diferente. Entonces, perdón, tengo que hacer una cosa aquí. Pero no sé, no lo hallo ni medianamente razonable. Entonces, hay que tener cuidado con las generalizaciones, ¿no? Y si hay gente muy inculta en Estados Unidos, por supuesto. ¿Qué opina del tipejo hispanista que usó extractos de sus vídeos? Ni me enteré. No, yo no veo vídeos contra mí, es que ¿para qué? ¿Qué importancia les doy? No tiene ninguna. ¿Quieren hablar mal de mí? Que hablen mal de mí, me encanta, está muy bien. Me hacen famoso. Bueno, quería comentar esto antes de que nos vayamos, porque se nos acaba el tiempo, y es el caso de Robert Kennedy Jr. y su familia. Robert Kennedy Jr. actualmente está obviamente muy de moda porque es el tercer candidato estadounidense, el tercer candidato a la presidencia de los Estados Unidos, un candidato que independiente. La historia es muy complicada, pero hay mucha gente que hoy, simplemente por el tiempo que ha pasado, no está consciente de la relevancia que tiene la familia Kennedy en la historia reciente de los Estados Unidos. Y me refiero desde 1947, más o menos, y que vale la pena recordar qué es esta familia para entender por qué Robert Kennedy es relevante como candidato presidencial y es un peligro que favorece a Donald Trump. La historia más o menos empieza así. En 1849 llegó a Estados Unidos la familia del señor Patrick Joseph Kennedy.
Él ya nació en los Estados Unidos, es el que está arriba hasta la izquierda, es Patrick Joseph Kennedy, que en 1884 se convirtió en el primer miembro de la familia Kennedy que fue electo para un cargo público, prestando servicio en la legislatura estatal de Massachusetts hasta 1895, 11 años de carrera como diputado local, como diputado de Massachusetts. Desde 1947, al menos un miembro de la familia Kennedy ha sido cargo electo, federal, no local como este de Massachusetts, sino en el gobierno federal de los Estados Unidos. Acuérdense, por favor, que Estados Unidos es una federación de estados soberanos e independientes. Bueno, el siguiente que aparece, el de gafas, es el señor Joseph Kennedy, padre de lo que fue la gran dinastía de los Kennedy. Su primer hijo, que es el que aparece en tercer lugar con las alas de aviador, Joe Kennedy, había sido la esperanza para la familia de que él iba a ser el presidente de los Estados Unidos o tener un cargo muy importante, pero un chico brillante, porque era un chico interesado en la política y porque era gente progresista y más o menos de izquierda, dentro de lo que se puede hacer de izquierda, siendo gente con gran potencia económica. Pero son gente de izquierda como se es de izquierda en Estados Unidos. Sin embargo, Joe Kennedy, el hijo mayor del señor Joseph Kennedy, murió en acción en los Estados en la Segunda Guerra Mundial como miembro del ejército estadounidense. Su hermano menor, John F. Kennedy, que es el que aparece hasta abajo a la derecha, que también peleó en la Segunda Guerra Mundial y fue combatiente también en la Marina, fue el que consiguió finalmente puestos electos. Primero fue congresista o diputado del Congreso de los Estados Unidos, después fue senador por los Estados Unidos y finalmente presidente de los Estados Unidos, el 35º presidente de los Estados Unidos, que estuvo en el cargo desde el 20 de enero de 1961 hasta el 22 de noviembre de 1963, es decir, desde 47, cuando vuelve de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 61, pasó por las dos casas, por los dos grupos legislativos o cuerpos legislativos de los Estados Unidos, el Congreso y el Senado, la Cámara de Diputados y el Senado. El 22 de noviembre de 1963, este hombre, el que aparece abajo, John F. Kennedy, fue asesinado. Y fue asesinado en condiciones que, como no podía ser de otro modo, han disparado todo tipo de conspiranoias. Si ustedes se acuerdan de las conspiranoias que surgieron porque le dieron un tiro en la oreja a Donald Trump, pues se imaginarán lo que pasó cuando un intento de asesinato realmente logró terminar con la vida de un presidente que era muy querido y que estaba por empezar su campaña de reelección. Campaña de reelección porque él estaba desde 1961, era noviembre de 1963 y las elecciones eran en 1964. Y las campañas en Estados Unidos duran lo que quieran. En España, por ejemplo, las campañas duran 15 días. Bien, el asesinado John F. Kennedy, que era un presidente muy querido en los Estados Unidos, tuvo dos hermanos que estuvieron, o sea, eran 11 hijos, pero tuvo dos hermanos que participaron en política. El de arriba a la izquierda es Edward Kennedy, que es uno de los senadores que más años han estado en el Senado de los Estados Unidos, desde el 7 de noviembre de 1962 hasta el 25 de agosto de 2009 y murió pocos días después, de hecho. Es decir, estuvo 40 y tantos años en el Senado de los Estados Unidos. Y el que está a la derecha fue Robert Kennedy. Fue senador de los Estados Unidos por el estado de Nueva York y luego de 1965 a 1968 y después su hermano John, como presidente de los Estados Unidos, lo nombró procurador general o abogado general de los Estados Unidos desde el 2 de enero de 1961 hasta el 3 de septiembre del 64, es decir, después del asesinato de su hermano, toma posesión Lyndon B. Johnson como su vicepresidente que era, pero mantiene a Robert Kennedy como procurador general de los Estados Unidos. Cargo que deja en 1964 y empieza su ulterior campaña presidencial. Él intenta
Él intenta convertirse en presidente de los Estados Unidos, cosa que tenía todo el camino para hacer en 1968. En 1968 Estados Unidos está ya metido en la tragedia de la guerra de Vietnam, que el sucesor de John F. Kennedy, por cierto, Lyndon B. Johnson, había aumentado la presencia y la intervención de Estados Unidos en Vietnam, y los jóvenes a los que iban a mandar a la guerra no querían ir, ya sabe usted cómo es la gente, y entonces se generó la resistencia contra la guerra de Vietnam, y era el momento de la contracultura hippie, y Robert Kennedy era como un representante de alguna manera del progresismo que se acercaba a los hippies, sin ser, por supuesto, ni mucho menos tan radical como algunos de los sectores hippies. Entonces, cuando él presenta su candidatura en el Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos, recibe un enorme apoyo de distintas maneras y de distintas personalidades, pero el 5 de junio de 1968, al término de un acto electoral, Robert Kennedy es asesinado por un tirador palestino, Sirhan Bishara Sirhan. De sus hijos, hay uno en concreto que es el que queremos hablar. Piensen ustedes lo que ha significado esto para los Estados Unidos. Un presidente asesinado, un hombre que tenían la certeza de que iba a ser presidente, asesinado también, hermano del otro que había sido asesinado 5 años antes. La presencia de la familia Kennedy era enorme, independientemente de que la viuda de John F. Kennedy se casa luego con un armador griego, y los hijos de John F. Kennedy son relevantes y se espera de ellos que participen también en política, etcétera, etcétera. Y entonces aparece en escena uno de los hijos de Robert Kennedy, no es el mayor, pero es el que lleva su nombre, Robert F. Kennedy Jr. Y Robert F. Kennedy Jr. empieza su vida con un cargo por posesión de heroína, porque tuvo una adicción desde los 15 años hasta que lo metieron a la cárcel por posesión de heroína, con lo cual abandonó finalmente sus adicciones, que no son ciertamente lo importante en este caso. Él ha sido un gran defensor del medio ambiente, un gran abogado ambientalista, que ha estado a favor de la energía renovable, pero no toda, ha apoyado a las comunidades minoritarias y pobres en los Estados Unidos, ha defendido los derechos indígenas, ha defendido el derecho internacional, pero ha tenido contradicciones, concretamente como que es enemigo del carbón y del petróleo y del gas. Muy bien, yo también. Entonces es enemigo de la energía nuclear. Es que si no lo sustituyes con nuclear no funciona. Pero también es enemigo de la hidroeléctrica y ha sido activista para parar la construcción de presas hidroeléctricas que por supuesto hacen que se dejen de consumir y de quemar millones de toneladas de combustibles fósiles. Bien. Ha fundado clínicas de litigios medioambientales, etcétera. Tienen grupos medioambientales que no son, por supuesto, que son sin ánimo de lucro, pues, pero todo esto lo hace una persona muy atractiva, sobre todo para la gente progresista, incluso podría ser un buen candidato demócrata, de no ser por esto. Desde hace 20 años se ha dedicado a difundir desinformación antivacunas y teorías de la conspiración sobre la salud pública de Estados Unidos. Por cierto, un amigo mío del bachillerato que pasó toda su vida profesional en los Estados Unidos y trabajando en la salud pública de los Estados Unidos, que no es la salud pública de España o de los países que consideraríamos medianamente civilizados, va a estar aquí con nosotros dentro de algunas semanas hablando de la salud pública y privada en los Estados Unidos. Ha afirmado que hay una vinculación causal absolutamente refutada y demostrado por estudios que no existe entre las vacunas y el autismo. Con la pandemia de la COVID-19 fue uno de los principales defensores de la desinformación, de los principales difusores de la desinformación de la vacuna contra la COVID en los Estados Unidos, y muchas de sus afirmaciones sobre salud, que son casi todas falsas, se han dirigido contra figuras prominentes como Anthony Fauci, que era el responsable de la respuesta ante la pandemia en el gobierno de Estados Unidos, y qué raro, Bill Gates, y luego, por supuesto, Joe Biden.
Ha escrito libros en contra de Anthony Fauci, por ejemplo, que es un infectólogo reconocidísimo, que además hizo una labor excelente en Estados Unidos, en la medida en que Donald Trump se lo permitió con la pandemia, y le pide a los liberales que tengan en cuenta los problemas de las vacunas. Pero él dice que no es antivacunas, utiliza un método que a mí me parece especialmente tóxico y dañino. Yo no estoy contra las vacunas, solo quiero que se estudien lo suficiente antes de lanzarlas al mercado. Bueno, lo que estás diciendo, lo que en realidad estás diciendo es que no se han estudiado lo suficiente. Demuestra que no se han estudiado lo suficiente. Es lo que el nazi Alvise dice de que nos inyectaron un experimento. No era un experimento, son vacunas que se llevaron a cabo todos los pasos clínicos necesarios con cierta premura, es verdad, pero con absoluta certeza de que no iba a pasar nada y no pasó nada. Las vacunas no están matando gente. Sí, ya sé que cualquier persona que se haya vacunado y se muere, lo anotan como que lo mató la vacuna, pero bueno, la gente que hace esto es gente que lo hace sin saber ni lo que está haciendo. Hay uno que recuerdo, inmediatamente después de que le pusieron la vacuna murió, y cuando vas a los datos es que cuando salió de la clínica lo atropellaron. Pero esto lo anotan como muerto por la vacuna del COVID, de la COVID. Bueno, y entonces él dice, mira, es que yo no estoy en contra de las vacunas, yo solo quiero que nuestras vacunas sean realmente seguras. No, lo que estás diciendo es que no lo son. Demuestra que no lo son. Si no demuestras que no lo son, tu mensaje es antivacunas. Lo que le estás diciendo a la gente que te cree por tu padre y por tu tío, que tienen alto la familia Kennedy, lo que les estás diciendo es que sus vacunas no son seguras y que no han sido estudiadas lo suficiente. Estás provocando miedo, y ese miedo es parte de la militancia antivacunas. Kennedy es presidente de la Defensa de la Salud de los Niños, un grupo antivacunas al que se unió desde 2015, donde ya lleva 9 años. El grupo originalmente hablaba del mercurio en la industria y en la medicina, y especialmente el etilmercurio, que se utilizaba en las vacunas con timerosal. Timerosal incluye etilmercurio. El mercurio es tóxico, otra vez volvemos a la relatividad tóxica. El mercurio es tóxico en la forma de metilmercurio o en la forma de mercurio elemental, es decir, sin mezcla. Es decir, no en forma de compuesto, sino el mercurio elemento, este metal con el que jugábamos de niños, es increíble, igual por eso quedamos así. El mercurio elemental es tóxico. Y el metilmercurio es tóxico, es el que causó la tragedia de Minamata, de la que ya hemos hablado aquí también, en la bahía de Minamata, en Japón. El etilmercurio no es tóxico. Yo me acuerdo que cuando usaba yo lentillas, lo que se usaba para lavarlas, las lentillas, los lentes de contacto blandos, era timerosal. Y no te envenenaste por mercurio porque el etilmercurio no es tóxico. Pero ellos decían que era mercurio y por lo tanto era tóxico, y decían que las vacunas que usaban timerosal como conservante provocaban que los niños tuvieran autismo y trastorno de hiperactividad, de déficit de la atención, alergias a los alimentos, cáncer y enfermedades autoinmunes. Bueno, se retiró el mercurio, el timerosal y el etilmercurio de las vacunas, ya ninguna o casi ninguna lo tiene, y estas enfermedades no disminuyeron, ni mucho menos, o sea que no hay relación causal entre ellos. Entonces, este grupo además ha hecho campañas en contra de varias conspiraciones, contra las vacunas, contra el uso del flúor en el agua potable para ayudar al fortalecimiento del esmalte de los dientes, al paracetamol, que tampoco les gusta, el aluminio, que no les gusta, y la comunicación inalámbrica, por supuesto, incluyendo las patrañas sobre la tecnología 5G, y antes la 4G, y antes la 3G, y antes la 2G, y antes la primera, que fue la 1G. Porque si usted sabe lo que el G quiere decir generación, es la cuarta generación, tercera generación, quinta generación de protocolos de transmisión de datos en tecnología inalámbrica. Porque hoy puedes tú bajar una película para verla en tu móvil, con tu celular, a una gran velocidad, cosa que no podías hacer con 3G o con 2G, que iba pues, casi a manivela, porque la facilidad, la transmisión de datos inalámbricos hacia los teléfonos móviles ha mejorado porque hay mejores protocolos de comunicación, no porque te controlen la mente. Durante
dice que el gobierno y los medios, todos los medios, conspiran para negar que las vacunas provocan autismo. No, es que no es el gobierno y los medios, es que los estudios dicen que las vacunas no provocan autismo, chaval. Ha dicho que los gobiernos, bueno, esto ha dicho durante la pandemia de gobierno, estoy hecho un lío. Durante la pandemia de la COVID-19, Kennedy promovió varias teorías de la conspiración relacionadas con la COVID, incluyendo el hecho de que Fauci y la fundación de Bill y Melinda Gates querían ganar dinero con la vacuna. Al contrario, metieron dinero, Bill Gates y Melinda Gates metieron dinero para la vacuna, Dolly Parton también. Ahora Dolly Parton será parte de la conspiración. Y sugiriendo que Bill Gates, fíjense lo que iba a hacer, iba a impedirle el acceso a su dinero a las personas que no se vacunaran, permitiendo que se murieran de hambre. Ahora, piense usted, hablábamos de las profecías, la gente que no se vacunó le cortaron su acceso a su dinero y se murieron de hambre, ¿o no? Punto. Pregúntese usted por qué le han suspendido la cuenta en Instagram y en Facebook varias veces a Robert Kennedy Jr., cuya jeta voy a quitar de aquí porque francamente me resulta desagradable, por difundir desinformación. Le han suspendido la cuenta varias veces, incluso Facebook. Se ha adherido a las conspiraciones relacionadas con el asesinato de su tío el presidente y de su propio padre, diciendo que no, hay una conspiración y un complot gigantescos que nunca nadie ha podido demostrar. Y en una cena privada en 2023 dijo que la COVID-19 estaba dirigida de manera étnica, es decir, que se había diseñado para atacar a los blancos y a los negros, y la gente que era inmune a la COVID eran los judíos y los chinos. ¿Sabe usted qué pasa? Que cuando uno analiza los porcentajes de personas que sufren COVID, pues la COVID afecta exactamente igual a blancos, negros, chinos y judíos. Pero este personaje es capaz de creer en esas barbaridades. Bueno, se presentó trató de ser candidato por el Partido Demócrata el 25 de abril de 2023, pero una vez decidido que el candidato era Joe Biden y que sus oportunidades de obtener la candidatura del Partido Demócrata eran esencialmente inexistentes, el 5 de abril, el 9 de octubre de 2023 se convirtió en candidato independiente. Se le consideró también para ser candidato del Partido Libertariano en mayo de 2024, hace 3 meses, pero perdió contra otro candidato aún más chiflado que él. Curiosamente, la campaña de Kennedy ha recibido una buena cantidad de dinero de donantes que le dan muchísimo más dinero, por supuesto, a Donald Trump. Hay un caso, el de Timothy Mellon, un millonario de ultraderecha, que le dio 5 millones al grupo de acción política de Kennedy, lo cual lo convirtió en el mayor donante a la campaña de Kennedy, al mismo tiempo que le dio 15 millones a Donald Trump. Y luego, en abril de 2024, le dio otros 5 millones al Comité de Acción Política de Kennedy y 50 millones a Donald Trump. ¿Por qué le va a dar dinero los adeptos a Trump? Porque esperan que los votos que van a Kennedy le quiten más votos a los demócratas de los que les pueden quitar a los republicanos. Que mucha gente va a votar por el nombre Kennedy, que va a votar porque si es Kennedy seguramente será buena persona como su tío y como su padre. Y en estas condiciones el 5%, que esta es una encuesta del 15 de agosto, o sea de hoy, es una encuesta de hoy, donde se ubica a Kamala Harris ya casi 3 puntos por encima de Donald Trump con el 46,2%, mientras que Trump está con el 43,5%, pero Kennedy mantiene desde hace meses un 5% de intención de voto. Si Kennedy saliera de la contienda presidencial en este momento, la mayoría de ese 5% iría a Kamala Harris y por lo tanto Trump quedaría y ya está en condiciones verdaderamente la campaña de Estados Unidos. Cuando uno ve la campaña en Estados Unidos de Donald Trump, está implosionando de manera terrible, está preocupado, ya no está haciendo mítines electorales, no sabe cómo manejar el hecho de que le han cambiado el contendiente y esta contendiente pues, le cae bien a la gente y le gusta. Si Kennedy se retirara, fácil el 3 o 4% de los votos irían a Kamala Harris. Esa es la razón por la cual la gente de Trump está promoviendo la candidatura de Kennedy y evitando que deje la contienda presidencial. Debo decir, por otro lado, que se sabe
que Kennedy ha estado en contacto con la campaña de Donald Trump para ver, en el caso de una presidencia de Donald Trump, qué puesto le podrían dar, por ejemplo, Departamento de Salud. Sería aterrador. Pero ayer se informó que había estado en contacto con la campaña de Kamala Harris a ver qué puesto le darían en un posible gobierno de Kamala Harris. O sea, está apostando por los dos lados para algo que es su beneficio personal, lo cual nos debería hacer pensar mucho, y sobre todo si usted conoce gente que porque hablan español y es un Kennedy van a votarlo, que se lo piensen mucho, porque el señor que tuvo buenos momentos en su juventud por el medio ambiente y por la gente más necesitada, está completamente enloquecido en teorías de la conspiración que no van a ningún lado y que además perjudica la posibilidad del triunfo de Kamala Harris, que yo no sé si sea buena, pero es que cualquier cosa es mejor que Donald Trump, y ella ciertamente lo es. Y para terminar, ya son las 10, qué barbaridad, me di mucho tiempo. Sabrina Tórtora se enojó por una discusión corta que tuvo con Mauricio y convocó a una horda de youtubers en X para que le dieran la razón, porque así es su ego. Al final, cuando se dio cuenta de que Mauricio la bloqueó, no la he bloqueado nunca. De hecho, yo dije que me había bloqueado la gente de su equipo, porque ellos son un equipo, no son como yo que yo peleo solo. Lo dije que me habían bloqueado, ella dijo que no me había bloqueado, lo vi en Twitter y dije, disculpas, perdón, estaba yo equivocado, no me bloquearon ya, pero no la he bloqueado. Pero yo peleo solo siempre, no pasa nada. Dice, el asunto de los hispanistas, es muy curioso esa manera de victimizar el imperio español, desconocer las conquistas y colonias y culpar de todo el mundo anglosajón, germano, protestante. Pues sí, porque es una forma de fascismo, meramente. No tiene otro chiste el hispanismo que sea una forma de fascismo hispano. Daniel Velázquez, ¿qué opinas de la frase? Los animales no tienen derechos porque no tienen obligaciones. Esencialmente ya es lo que yo he dicho siempre. No puedes darle los derechos humanos a los animales porque no tienen las obligaciones humanas. ¿Les acuerdas algo que llamas derechos por el avance moral de la humanidad? Nada más. Considera que está mal hacer sufrir a los animales, lo cual me parece muy bien. Pero eso no significa que los animales tengan derechos. Si les empiezas a dar todos los derechos humanos, acabas dándoles el derecho al voto. Y eso pues, no funciona. Las grandes fortunas eligen a los candidatos a la presidencia y por lo tanto, cuando la capacidad de la gente común de elegir es limitada, bueno, que lo demuestre. Es decir, la gente va y vota. Y muchas veces la gente ha votado contra los candidatos que favorecían las mayores fortunas de Estados Unidos, sin contar con que hay grandes fortunas progresistas en Estados Unidos que financian al Partido Demócrata. ¿Tú crees que las grandes fortunas de ultraderecha de Estados Unidos querían a Obama de presidente o a Clinton? Entonces, ese profesor de Estados Unidos que lo demuestre, no que lo diga. Y con eso y poco más, sí, creo que en la Biblia no aparecen con alas. Alba, ve mi vídeo. En la Biblia aparecen los querubines con 4 alas y los serafines con 6. O sea, tienen alas para dar y prestar. Los ángeles, estábamos hablando de ángeles, perdón usted. Bueno, con esto terminamos, yo tengo que ir, tengo que hacer cosas, tengo que ver cosas que hay que hacer. Y, por lo tanto, nos vemos la próxima semana, el miércoles estaré. Mañana voy a empezar a sacar en Patreon, mis primeras reacciones sobre The Warning, si quieren ustedes verlas, háganse Patreons, un euro al mes les da acceso temprano a los capítulos de Ahora Música que hacemos en Patreon y que luego publicamos mucho tiempo después en YouTube. Y el próximo miércoles nos vemos en nuestro vídeo a fondo y el jueves estaremos aquí, como siempre, en nuestra revista semanal que tantos líos me da. Y entre tanto, como siempre, muchísimas gracias y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.